Yo soy una persona que la verdad no me gusta seguir patrones, me declaro totalmente rebelde y por ejemplo esa gente que usa la misma ropa o se visten igual o usan los mismos zapatos me parece de quinta, la verdad. La verdad es que sí vi el tema del uniforme y me hizo acuerdo al colegio, ¿no? Entonces como que algo se quiere decir, como sí, somos un grupo. No veo la necesidad. Si tanto se quejan de que digan que hay un grupo que influencia y manipula, ¿para qué seguir picando? O tal vez lo hacen a propósito, o piensan que de esa manera hacen algún tipo de... se burlan del asunto. Pero creo que podrían aprender a hacerlo mejor. Chicas, tenemos una carta con unas flores. Hay una carta con unas flores. La voy a leer. No dice, no Oye, dice. pero aquí hay un regalo. no tiene nombre, entonces debe ser pública en ese Debe momento. ser una para cada uno. Dice, gracias por estar. Qué bonito detalle tuyo ese de existir. ¿Quién es el infeliz? Unas lindas flores. Creo que se ¿Quién es el Hablen ya o callen para desgraciado? siempre. ¿Quién es? ¿A quién se le dice Es el maldito desafortunado. ¿A quién se le dice gracias por estar? Alejandro. Gracias A la por persona estar. que está ahí. A mí que vivo contigo. No, dice, gracias por existir. No dice nombre. Así que es una para cada uno. No dice Para nombre, que así inicie para su estar así. semana así de Para que colorida y fíe así que de fly. bonita. Cierto que ella siempre me dice así. Qué lindo detalle, Mariela. Bellísimo. Te felicito. No como a ustedes que no les dan nada. No como... No como a ustedes que ni los alzan a ver. Ey, qué linda letra de paso. Yo quiero Renier, saber. ella habla por algo. ¿Qué pasó, mijo? sabe. Si yo te he enseñado a hacer Gracias un por detalle. estar ¿dónde, Alejandro? ¿Dónde estuviste el fin de semana? Gracias por No, estar no, el presente en mi pensamiento vida. con Ay, ella. Miguel José, ya vas de cizañero. Cancelo, Mariela, cancelo. nada más dije una. Nada más he dicho una. Mariela, pero Así ¿sabes empieza qué? el lunes. Fuera de charla, Ay, este qué lindo man colores. siempre ha estado para ti, siempre ha estado Cállate, pendiente. Sebastián. Gracias por estar para ella. Gracias por estar. Cállese, La sensación de Cristo ahora. Ven y cállame. De nada, chicos. No me haga ir. Ven y cállame. Oye, por aquí, mira, por aquí Jefe, llegó un patrón, no detallito. ¿De quién será? Vamos a leer. Oigan, escúchenme, llegó un detalle. Un detalle. Un regalo, perdón. Ok. Para. Léelo, Y Andrés. dice, para. Y dice. Ay, yo la quiero. No creo Para ella. Claudia de Edgar. Oh. Que tengas ¿Viste, días Claudia? porque buena ya estás. Bien, Qué bonito detalle, ¡Ese es mi chicos. Ruby! Y ese ¡Que viva el viaje. amor! Hoy Paz, vamos paz, 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 paz. La paz hasta que me dé la gana, porque luego viene la guerra. Pero La guerra. ¿Cómo que la guerra? es importante ¡La guerra! partir un chocolatito con mi buena socia. Dámelo ya. Ese. ¿Qué tanto hablas? Reparte, piña, reparte. Y con sus amigas O las chicas repártalo. superpoderosas. Reparte, piña, reparte. No, yo no. Yo se lo guardo a Renier porque yo no como. Mira, eso es para ti, chiquito. Guárdamelo, después me lo das. Te lo voy a guardar. Mantecados por la noche, chocolates por el día. Chocolate para alegrar el alma. Nosotros somos quienes tenemos Edgar, que mandar. perdón. No sabía que eran Hágale favor. Maldita, si se dan cuenta. Gracias, Bebe, también. Los hombres igual queremos detalles. El bebé se ha dejado la barba. Bebe, te has dejado la barba. This is Avant. Pero tú es diferente. El tuyo es. ¿Tu pareja favorita dentro de la Casa del Poder del Amor? Esta. Yo no tengo que dar explicaciones de lo que yo pienso y de lo que yo pueda comentar. Nos seguimos conociendo, luego llegó Andreina, él se confundió, entonces dejamos como las cosas a un lado. La verdad es que soy yo. Soy alguien que no siente nada nunca. Yo realmente me molesté bastante. ¿Por qué? Bastante. Porque prácticamente jugaron con las emociones y los sentimientos de todos nosotros. Soy yo la que no siente nada por ti. Soy yo la que me porté mal todo el tiempo, ¿ok? ¿Tienes interés por Mara? Ajá, pero bueno, más directo. Sí. Y si él quiere contigo, le tiene que costar muchísimo.
vine solo para verte, vine para recuperarte, para romper todo mi ego y toda la estupidez que hice en el pasado. Sé que la casa será más divertida ahora. Yo sí soy una mujer que perdona y deja ir, pero hay cosas que solo no les encuentro sentido. Lo que tenga que decirte te lo voy a decir, lo que tenga que hacer lo voy a hacer y espero no dejarte sola nunca más. ¿Cómo estás? ¿Dónde hay que estar? No me toques, bro. Hay un hombre interesado en Mari en esta casa. Lo que hizo que una parte, yo antes te podía decir estoy enamorada de Andrés Salvatierra, ahora ya no sé cómo llamarlo. Y exploté en un momento porque me hizo sentir como si yo no sintiera nada por él o que yo no tengo sentimientos para nadie. Si quisiera, anhelaría que tú no estés triste, que podamos ser amigos como lo hemos venido siendo. Y pues las cosas en este momento no estamos en la misma sintonía. ¡Tira el ramo! ¡Tira el ramo! ¡Tíralo! ¡Más para atrás! Puedes sacar todo. Porque me quitan mi pin, pero me quedo con las flores. Hey, un aplauso por el primer casamiento de poliamor de la casa. Puta, me la ganaste, Seba, me la ganaste. Cuando uno está en su zona de confort y tiene todo en su zona de confort, cuando das un poquito y ves que algo no es como vos querías que fuera, es como que, ¿qué hago aquí? ¿Para qué me salí de allá donde yo estaba bien, tranquila? Y miedo, claro, es una mezcla de miedo, de querer, pero no querer. Es complicado, es complicado. Y más, involucra más también que vos tenés una familia, tenés una niña por la que velar. Eso te iba a decir. Y incorporás a su vida a alguien que no es como que, ¿qué estás haciendo? Ahorita mi vida. O sea, no. Es algo realmente importante que tenés que pensar. Yo estoy sola, aquí igualmente yo estoy sola, llevo muchos años soltera, sola en mi zona de confort, feliz de la vida, encantada, tengo todo lo que ya me acoplé, ya soy feliz en ese círculo. Pero ponerle a eso, agregarle vos que tenés una vida, incorporar a alguien a tu vida. Y a la de Skylar. Y a la de... O sea, es complicado. Eso te iba a decir. Esa es la diferencia entre tú y Shirley. Exacto. Que a la final es pensar en que tú igual tienes tu vida ya armada, tu propia rutina, tus propias cosas. Pero y a la final, estar con otra persona también te representa un, ok, puedo ceder a este tipo de cosas, pero Shirley ya no puede Porque el ceder a conflicto ciertas solo es para cosas. mí o las consecuencias son solo para mí. Pues Shirley ya tiene montada su vida, ya tiene montada toda, o sea, es una mujer que trabaja, que va a velar por su hija, que también tiene su vida como mujer, porque nadie puede perder su vida como mujer, claro, digo, por ser claro. madre tampoco. Claro. Y a la final, no solamente es, y te lo digo desde la perspectiva de una hija. También, Pero cuando ya eres madre, tienes que ser madre antes que ser mujer. También. La cosa cambia. La cosa va así, empieza, Ya. probablemente ya entrando, ahí hay como una cómoda, o cómoda se dice en mi país, Ya. una reposera más o menos, o un mueble, donde puede estar el cartel ese que diga, cartel. Mariela, jugamos, Ya. pum, una pequeña nota, y diga, bienvenida a este viaje. ¿Estás lista? Ok. Esta nota te va a decir, o sea, para dónde esta flecha te va a marcar para dónde tenés que ir. Ya. ¿Cuál es tu siguiente destino? Así quiero que vos me digas qué hacer, tenés que ponerle. ¿Verdad? Entre paréntesis. Sí. No, y la idea es que diga, toma, o sea, a tu derecha vas a encontrar una sombrilla o un paraguas para los momentos nublados, porque este viaje también tendrá días soleados y nublados como todos. Ya. O a lo mejor no pongo la sombrilla nomás. Lo que sí que se va, la flecha le apunta a la cocina. Ya. Y en la cocina... ¿Seguro que crees que sea una flecha? Porque Es que puede estar la flecha apuntando para allá, pero es muy ambiguo, muy amplio lo que va a señalar. Entonces, y se puede mover. Tenés razón, la flecha puede apuntar, pero aparte puede decir una pista en dónde está. Yo me iría más por la pista, sin la flecha, porque ya serían dos pistas ahí. O sea, Porque pista y el flecha son post-it dos tiene flecha. indicaciones. Tiene flecha. Tiene forma de flecha. Ah, yo pensé que era de casita. No. Tiene forma de flecha. Bueno, igual, puede ser una casita también, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió con Frederica esa No semana? le calcé, o sea, ¿cómo dice? ¿Qué fue lo que le no hiciste en calcé ese el viaje que no le gustó? zapato. Como ¿Se que le mucha desnudó? mujer. Mucha mujer. O sea,
le hizo así con el... Ay, no. Mucha mujer para un chiquitín. No, mentira. La verdad que no, yo no tengo nada en contra de él. O sea, él es dueño Yo de lo en que él contra de haga. ese maldito muerto de hambre, desgraciado. El que me tire la mala, le tiro la buena. Yo siempre digo eso. Mira, tú me puedes hacer Yo hasta en la vida contra de ese imposible. infeliz no tengo nada. Pero siempre voy a dar lo que tengo en el corazón y siempre voy a dar es amor, cariño, paz. Y ya. Esa es nuestra Andreina, la que todo el público de la Casa del Poder del Amor quiere tanto, ¿verdad? Por eso es la patrona, la señora, la coronada, la que nadie le saca la corona a la cabeza. ¿Qué dices? Aunque ¿Quedó quieran. claro? Bueno, pero también si te quieres meter conmigo, ahí también te voy a dar tu pullita. Y Solo tienes que tus con... madrinas mágicas, además, chiquitina. Ah, sí, mira, la diabla y la tóxica. Para Se darle. meten con una y se meten con las tres. Bueno. Y ya saben, ya no es bichota, ya es bandolera. así Ya que es mucho mala. cuidado Andreina con ya ella. aprendió los buenos lares de la maldad. Bueno, no siento que sean malas, de maldad. Bandolera sí es más mala que bichota, mi Sí, reina. bueno, bandolera es como más bien pensar en ella, ponerse ella ella primero, segundo ella, tercero ella y siempre ella. Y después las cosas que vengan por añadidura, no estar buscando, sino dejando que fluya todo, no premeditar nada. O sea, es como que ella es lo que ella quiere hacer. Eso siento yo que es bandolera, eso es lo que yo hice, ¿no? Aquí para abajo vale el gol. No. Y aquí para abajo. Cada uno es más alto que otro. Ajá, va a haber... Por eso, entonces, uno De la mide silla, la silla. la De estatura de cada uno. la silla, listo. Abre un poquito más la portería ya. Listo. Ahí. Se prepara Edgar. Edgar va a patear. Nada. La paró. La paró. ¿Quién va? ¿En serio pateaste el medio? Yo dije que voy de Quería último. fallar. Sí, yo sí te vi. Miré para allá, pero pateé para allá. ¡Panamá! Panamá se prepara para patear. Para que sea. Mira el balón. Para que sea Toma gol. la distancia. Sí, Renier, tiene Mira que el dar arquero. Tiene que El tocar y arquero pasar. trata de distraerlo hablando con el árbitro. A mi pitido, por favor. Solo pasará. ¿Qué opinas sobre toda la tiradera que le están haciendo a Andrés antes de llegar? Toda la casa. Sí, normal, Rita Lecumberri. Lamentablemente, yo no voy a tampoco a poner mis manos al fuego por nadie, pero yo sí te voy a decir, cuando tanto miedo hay por la llegada de alguien es porque algo, el que nada debe, Nada teme. Eso es verdad. Así de simple. Se prepara. Va a patear. Ahí va, vamos. Pita, ahorita sí voy. El público lo prepara y... Golazo. Gol. Esa es la que tú querías. Esa es la que yo Dale, Sebastián. Voy ganando, perros. Ya que Colombia. dijeron el que hace goles. Uno de los países de Latinoamérica con más trayectoria en el fútbol. Dale, Colombia. Se prepara el colombiano. El colombiano mira la pelota. El arquero está listo. A veces es bueno darse cuenta de esas cosas para ver en cuándo uno, porque no es que tú no eres conflictiva ni ellos, las dos tenemos cositas. Entonces, ver esas cosas para ver, chuta, esto me puedo evitar para no generar conflicto, para no incomodar a una persona con la que sé que es mejor, digamos, ir por cada una en el carril hasta ver cómo podemos empatar. Eso es lo mejor, lo que yo siento y lo que yo veo. Ahora yo te voy a decir una cosa, son tres. Una, obviamente si estamos con Vanessa y hay personas que están comentando, que están diciendo las cosas, yo no tengo que dar explicaciones de lo que yo pienso y de lo que yo pueda comentar. Yo opino, mientras no te falte el respeto, mientras no diga algo que sea mentira y mientras yo no te agreda, pues yo creo que está bien mi punto de vista. Dos, yo te dije, el compañerismo está. Has visto que de mi parte no te he atacado ni te he dicho nada de lo que ha sido una mentira. He dicho siempre la verdad o mi punto de vista de lo que yo crea pensar. Y tres, como lo dije en la gala, te dije a ti, yo puedo tener dificultades con todas, con una, a veces siempre siento que estoy hasta sola. Melissa es una gran amiga mía, la verdad que yo la quiero muchísimo, ella lo sabe. No es que siempre tenemos que estar 24/7 juntas para tener ese apoyo. Y Jessica también me parece una chica muy real, muy leal. Diga que no y se va del programa. La sacamos y no vuelve. Entonces, y hay muchas chicas que siento que tienen cosas positivas porque todas tenemos cosas positivas, pero Unas más que otras, de que conectemos evidentemente. es diferente porque pues no te sientes Hasta identificado en con las ciertas perras hay actitudes o con razas. ciertas acciones, pero es lo que yo dije.
yo si tengo que blindar la casa y me gustaría blindarla siempre cuando me elijan a mí, porque yo no sé si esta vez sea como favorita porque no se sabe nada. Yo nunca estoy confiada. Por eso cuando estamos haciendo esto de que, ay, Andreina, tú ya vas a hacer, yo no me confío. Yo siempre digo, puede ser que ya esta vez ya no me toque. Y todas me dicen, Andreina, tú vas a hacer, pero mientras yo pueda hacerlo y yo tenga la oportunidad de hacerlo, me encantaría blindar la casa de las chicas porque me encantaría que todas se queden, porque todas tienen un objetivo, todas quieren brillar. A mí no me gusta apagar la luz de nadie, a mí no me gusta ser así, a mí no me gusta que, no sé, votar a alguien o que se vaya. Yo no tengo eso. O sea, yo quisiera que todas se queden, que yo no me lleve bien con algunas por ciertas cosas, por ciertas desconfianzas que me han creado, no significa que para mí sean malas personas o para mí no sean dignas de quedarse aquí. O sea, eso quiero que entiendas. Yo nunca te he tirado, yo siempre doy mi punto de vista y creo que me he mantenido y he estado aquí y he caído mal a ciertas personas y he caído bien por ser siempre sincera y decir de frente las cosas. Es como, Andreina, ¿te puedo Nene, preguntar yo te- algo? ¿Ese speech lo traías preparado? Para nada. Wow. Mira, nene, yo te voy a decir algo también. ¿Por qué andas esa florcita aquí? Porque se rompió una Es que tiraron el ramo como que se casaron. Él la tiró. Lo tiró. Pero para de juego. Hola. ¿En serio? Pero así como que se casó y tiró el ramo. Ella preocupada, pero lo hizo de juego. Qué mal, Arica, Hola. ¿cómo estás? Bien. Buenas, buenas. Mentira, marico. Traigo un chico aquí. The Red Queen. ¿Te gusta el nuevo chico? Me gusta, qué bonito, chulo, Mare. Movimiento de carta. Parece chulito de esos que andan con patineta. Sí, de los Rocket Powers. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, tú? Hola, ¿todo bien? Todo Bien. Felices desgraciados. Hola. Qué Luis. bonitos los zapaticos. Gracias. Se los Gracias, quiero Freddy. que sopa. Ajá. Vengo con Y usted me saluda con rabia. Estoy nerviosa. ¿Por qué? ¿Qué más bien? Los actuando. Más allá de lo que se ve. ¿Pero y qué pasó? ¿Y solo porque sentí? Entonces, ¿pasó algo o simplemente estás fuera de tu zona de confort? No, sí pasó. Pero ya pasó. Y no tiene solución. ¿O no quieres que tenga solución? Tiene, pero no. No, no es que no quiero. Pero todavía hice mucho. Ok. Tampoco voy a insistir cuando ya él toma otra decisión, ¿me entiendes? No, y uno siente hasta dónde tiene que llegar, porque lo que has dado y lo que también deberías de recibir. Porque es mutuo, la cosa tiene que ser mutua. Cuando te pongas en mi lugar, me vas a entender. Bueno, por ahora, tómate tu tiempo para pensar. Ya no necesito más tiempo. ¿No? Tuve unos días para pensar bien las cosas. ¿En qué pensaste? Que Te traje algo. ¿Y esto? Ok. Antes de abrirlo te voy a decir lo que tengo que decir. Pues sí, nada, lo estuve pensando y... Y te extraño. Extraño estar bien contigo. Quisiera una relación en la cual tú confíes en mí. En la cual yo, como te he venido demostrando todos los días, pueda ser yo
que siempre sabes que siempre voy a estar ahí para ti. Trata de usar el tiempo libre en cosas que te distraigan, música. Mírame a mí, por ejemplo. Cuando uno me ve, se relaja. Ves esta cosa preciosa, o sea, perfecta. No estoy bromeando. No bromeo. Apreciame. Yo sé que puedes. Es complicado la situación y siento que somos iguales en muchas cosas, a veces, en muchas cosas de la vida, de sentimientos y eso, y te puedo entender en cierta parte. Y la verdad es que desde el momento que tú llegaste, tú tienes mucha seguridad, hablas súper bien. Entonces siento que a tu edad sos súper maduro. Gracias. ¿Tú cuántos tienes? 23. 23. Ah, lo mismo. No, un añito es un añito. Ay, por favor, por O sea, tú favor. eres ¿Vos Miguel 98? 25? Sí. Yo estoy en el medio. Vos estás en el Créeme medio, estás que- bien. No soy ni con los jóvenes ni con los viejos. Créeme que yo era una persona muy inmadura y en un año Ya. mi vida Gallina cambió vieja, buen caldo, totalmente, para mejor, pero totalmente diferente por las pruebas que me puso la vida. Ya. Y créeme que yo las afronté siendo una niña, una inmadura, y todo eso que pasé en ese proceso de un año me ayudó muchísimo y agradezco eso. Pues, Pero ahora ya Imagínate sos cuando una sean mujer 6 más. empoderada. Claro. Cuando sea qué. Imagínate cuando tengas 7 más. Qué rico. 7 años más es como que... Ahí Una hizo vieja. así Como le divina. quitas. Siento que la vida se está pasando volando ahorita mismo. Sí. Que la vida se nos está pasando volando. Sí, Y sobre ahorita todo ya aquí. siento como que ya... Pero ¿sabes qué? Creo que con todo esto, todas las experiencias que estamos teniendo, tanto como nosotros estamos aprendiendo, como también de los demás. Sí, bastante. Sí, sin duda. Eso le O sea, pasó, tú por eres ejemplo, a buena- Murciélago cuando estuvo aquí. Murciélago cuando llegó, nosotros, entre hombres, siempre decíamos como que él era un poquito inmaduro para ciertas cosas. Ya. Pero poco a poco, con los golpes que nos fuimos dando y que fuimos sí. aprendiendo, fue como que él ya salió de aquí siendo una persona totalmente diferente. Entonces lo dijimos, como que tú saliste de aquí siendo otra persona totalmente más madura. Por decirlo así, como que creció y ya era un hombre que sabía lo que quería con su vida, Claro. que se controlaba, que era respetuoso. Entonces siento que sí, a mucha gente Súper. le enseña mucho y aquí aprendemos de todos. Murci. Y Es cierto. vos, Mare, a comparación de todos los que estamos acá, te sientes una mujer mayor, adulta, Madura. madura, segura, Con experiencia. con Buena, experiencia, buena con como el vino. capacidad. Mira esta piel, mijo, lo único que te voy a decir. Envidiable. Chuta, o sea, yo la verdad también desde peladita fui grandecita. Ya. Entonces, claro, me tocó madurar a la fuerza. Obviamente sé que me falta un montón. De aquí en 7 años más diré, qué bestia, qué tonta que era a los 28, ¿no? Pasará. O sea, no es que soy... Más que seguro, ¿no? No es que soy tan madura Más todavía. que seguro, dice. Pero sé que tengo un poco más inteligencia emocional de la que tenía antes y que tengo Ya. cosas mucho más claras de las que tenía a mis 22 años, por ejemplo, que era una niña bruta. ¿Qué manera para ser bruta? Por suerte, no es el caso de todos. Ah, espero. ¿Cómo ven las cosas más adelante? ¿Cómo, Chuta, brother. ¿Cómo quieren abordar? Por un lado, tranquilo. ¿Cómo quieren abordar ese hecho que cada quien tiene que irse a su país? O en su defecto, Está bien cabrón. no sé cómo decidir irse a su país. Yo creo que tú lo dices porque no estás en estas. Es Te que lo, no te lo me digo así. gustaría porque yo me quiero quedar en Puerto Rico Yo para mí lo hace y esa más... persona probablemente se quiere ¿Pero quedar en ustedes lo su han país y no va a contemplado? funcionar. Sí. ¿Y qué han contemplado? Ella me da mucha tranquilidad. Porque yo pienso que va a ser difícil, pero ella me dice... Ella, o sea, porque a veces O sea, pienso... la que te me da tranquilidad ella. racionaliza un poco de que se puede. Ajá, ella. Sí. Ella ¿Y me tú dice... crees que se puede fielmente? Sí, 100% Bueno, si seguro. uno que le chimba, baja y weón. llega al país del otro, claro que se puede. Marica, pero es que se puede desde que las dos personas lo quieren. Exacto, por eso. Claro, obvio. Por eso te digo, sí, sí da el y ahora. Las excusas sirven solamente para la persona que las necesita. Exacto. Él de ahí trabaja mucho. Cierto. Pero va a ser una aventura bacán también, lo veo así yo. Nunca esperé tener a alguien de otro país. Es más, mis labios no han besado a una extranjera. No habían. No había. No, nunca. ¿De ningún país? De ninguno. Qué raro. Siempre era primero mi país. Nacionalidad. Qué tonto. Te lo juro, nunca. Pero chimba, weón, si los dos quieren y se puede hacer, háganlo. Sí, va a ser duro y yo lo veo como una aventura más allá. Nada que valga la pena en la vida es fácil. Le clavo 2 hijos, ella de ley tiene que ir a mi país. Ya con 2 hijos clavados. Con uno. Con tres, ya clavado, ya como sea me va a ver toda su vida. Para bien o para mal. ¿Por qué se van? Bueno, ahora yo me voy también, los dejo solos.
¿Ahorita estás con alguien? Ay, no, qué pregunta. Pregunto, o sea, ¿Cómo que curiosidad. La gripe. Todo se define acá. Ahora. El silencio dice más que mil Lo que palabras. está a la vista, Yo no me cuantios. Más vale. O sea, No, sí, no estamos conociendo con Miguel. Miguel, pon quinta. Ay. Ah. Pero nada que formalice. Respondiste. O sea, sí respondiste. está. El primer besito. Besiro. Después Ya era necesario, ya estaban preguntando mucho ya que... Sí está. El primer besiro aquí en el programa. No, Primer bien, besito. bien, bien. De toda nuestra vida. De toda su vida. Qué mentiroso. Sí, Punto porque para que habíamos Melissa. arrancado la página y ahorita volvemos a comenzar desde Sí, cero. ah, sí. esto fue borrón. Ok. Es que mira, ok. Ni se es acuerda que del tú- viaje conmigo. No, Tal no. cual. No se ¿Pasaron descuide. eso? ¿Ah? ¿Qué? Con televisión sí pasó. No, es que estábamos hablando de algo ahora antes de Ah, no, no, Ah, no, ok. Cuidado, ¿Qué? A ver, contexto, por favor. No, es que te voy a explicar, te voy a poner Ya. en contexto. No sé por qué todo el mundo ha preguntado eso. Resulta que yo llegué, pues, empecé a conocer a Miguel. Ya. Y te lo voy a resumir porque es súper largo. Empecé a conocer a Miguel, Ya. me invitó a una cena, luego me invitó a un viaje. Y pues en el viaje sí pasó nuestro primer beso. Ya. Luego regresamos, nos seguimos conociendo, Hombre de pero detalles. nos seguimos conociendo. Luego llegó Andreina, él se confundió, entonces Ya. dejamos como las cosas a un lado. Y pues nada, cada quien por su cuenta. Ya. Entonces eso fue como hace 3 semanas, creo. Entonces, Bastante después de eso, estuvimos ya otra vez como platicando y viendo las cosas, de que sí hay interés por parte de los dos y quisimos volver a intentarnos. Y pues nada, desde hace 3 semanas, creo, o un mes, no sé cuánto, no nos habíamos dado otro beso, pues. Entonces, por eso te doy el primer besito acá. Otra vez. Qué bonito. ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Tú qué crees? ¿Familiar o algo así? No, ¿De salud? tampoco. Otra cosa. ¿Qué le pasó? ¿Es en serio tu pregunta? ¿Tú sabes qué me pasa? ¿No? ¿No sabes? Dime. Te pregunto, ¿no sabes qué me pasa? No soy adivino. Por eso vine a Que preguntar. sí lo sabes. No. Sí lo sabes. Cuéntame. ¿Para qué? Porque es que te ves... Verdad es que soy yo, soy alguien que no siente nada nunca. Pues como no siento, ¿para qué quieres saber? Pero todo está bien en tu casa. Sí. ¿Tú estás bien? No. ¿Físicamente estás bien? Ujú. No creo que estés triste. ¿No crees? ¿Qué piensas que estoy haciendo? ¿Fingiendo? ¿Actuando? No, de pronto pues estás aburrida, un poco agotada, pero no triste como tal. Cuéntame qué piensas, porque estás así. Pues si quieres contarme, no sé. Que no te había visto así. Solamente te he visto así cuando has tenido como cosas familiares y eso. Así me siento y punto. ¿Por qué? Cuéntame. No te lo voy a decir. No, te vas a... ¿Qué te pasa? Nada. Aquí tenemos 2 preguntas. No todas. Una, que fuiste muy... Fuiste muy directo y decís como- Heide. Fuiste muy directo en decir yo ya no con Sí. tal persona, tal. Entonces, ¿qué pasó y todo eso? ¿Qué pasó? Y después también hablaste de otro tema de aquí la señora Porcente. Entonces queremos las 2 respuestas. ¿Qué pasa? Háblanos de los 2 temas. Ya, Este dice... Ay, ¿verdad que feo? Está ordenando la idea acá atrás, mírame. necesito una Ordena cerveza. tus ideas. Ordena aquí. Quiero escuchar Lo hablar que de ese hombre pasa, maduro. creo que todo empezó con la broma que nos hicieron las chicas, ustedes. Salió mal. Sí, yo realmente me molesté bastante. ¿Por qué? Bastante. Porque prácticamente jugaron con las emociones y los sentimientos de todos nosotros.
Y eso me molestó bastante. Ahora, si ella hubiera sido, fue honesta. Si ella me hubiera dicho, me gusta otra persona más, pero también me gustas vos, que fue lo que me dijo, yo, como hablé con él en el cuarto rojo, perfecto, no hay problema. Lo entiendo y veamos qué pasa. Pero, luego pensándolo aquí, dije, ¿qué pasa si nos están poniendo a prueba o algo así? Entonces a mí me molestó eso, porque no me gusta que me pongan a prueba, porque creo que soy muy claro y muy directo en lo que quiero. Realmente no estoy con rodeos, ni tampoco queriendo hacerle perder el tiempo a nadie, ni a mí. Entonces fue como que me están poniendo a prueba, no confían en mí, o distintas cosas así que se me pasaron en la cabeza. Entonces eso me hartó bastante ese día. Fue como que realmente yo dije, ok, aquí cierro esta puerta y listo. Lo que tenés, cuéntame. Pues si se puede o quieres. ¿Es en serio? ¿Me estás haciendo? Pero qué malo tiene que lo hablemos, cuéntame. ¿Para qué quieres hablar lo que ya se habló? No entiendo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No me lo repetiste 50 veces? Como tú. Ya lo entendí, yo entiendo rápido. Y a mí sí me duele estar cerca a ti, si a ti no, problema tuyo. ¿Te duele? Sí, no estoy lista, lo siento. ¿Para qué? Para estar así ahorita. Tampoco estás lista para estar conmigo. Bueno, si tú lo crees así, está bien, ya te escuché. Y ya me lo has dicho 1000 veces. Que no siento nada por ti, que no me interesas, que yo no tengo sentimientos y bla, bla, bla. Entonces, si lo crees así, ¿qué puedo hacer yo si ya te dije que no es así? No lo quieres entender porque no te da la gana. Y yo no te voy a estar rogando tampoco. Yo hablé con ella por mensajes y le planteé varias cosas que para mí eran importantes en una relación. Y ella me dijo unas palabras bastante fuertes. Básicamente me dijo como que si no te sirve como soy, pues sigue tu camino. No voy a repetir las palabras que me dijo, pero fue bastante reiterativa con esas mismas palabras. Entonces, cuando a ti te tratan mal, llega el momento en el que tienes que hacerte querer por ti mismo, por nadie más. Entonces, eso es lo que yo le decía, que yo no voy a tolerar eso, yo no aguanto esas actitudes. A mi corta edad, con esta corta edad que tengo, realmente no estoy con rodeos. Si querés joder, no tengo problema. Si querés algo serio, tengamos algo serio. Solo es hablarlo. Ajá, Ser claros. pero no me gusta esa clase de, no sé, poner a prueba a alguien. Es como que realmente, si estás dudando de algo o no sé, tenés algún problema ahí que querés resolverlo, o sea, hablemoslo y no pasa nada, perfecto, y todo va a salir súper bien. Eso es algo que conmigo no hay peleas. Siempre más bien busco de que todo se solucione y salga bien. Pero de nuevo voy con lo de la prueba, ahí empezó todo. Luego dije, ok, está chistoso, hablé con ella, todo tranquilo, todo normal. Aún seguía con la rabia ahí acumulada, pero todo estaba bien. Ya luego hicimos la broma, pero en el transcurso de eso dije, así pensando a futuro, ok, puedo querer estar con ella, pero realmente no me veo en un futuro así como que realmente vaya a funcionar como pareja. La broma que nos hicieron las chicas me molestó bastante porque no fue una broma, sino de que jugaron realmente con los sentimientos y las emociones de todos nosotros, en este caso con la mía, y me hizo tomar decisiones de cerrar puertas y realmente yo cambio así las cosas. Entonces dije, ok, me está diciendo esto, entonces cambio siguiente plano y eso es todo. No fue que me rendí o no sé, pero simplemente dije, aquí es el final y no voy a estar en estas más tiempo. No te entiendo. ¿Qué no me entiendes? Quieres tenerme cerca, pero no cerca. No, es que no entiendo. O sea, yo no ¿quieres entiendo, arreglar no algo? he podido entender tu forma de ser. ¿Qué? No como se ha que entendido. quieres algo y a la vez no lo quieres. Actúas como si lo quisieras a medias. Y cuando esa persona simplemente decide dar un paso al costado porque está agotado de precisamente eso, entonces tú te pones
mal y diciendo No. que o Ahí triste. te equivocas. Ok, cuéntame, por eso es bueno hablarlo. Yo no estoy triste porque, como dices tú, vas a dar un paso al costado. Ok, ¿por qué estás? Cuéntame. Estoy triste. De pronto desahogarse funciona, no es por mal, ¿ves? Que lo podamos hablar de buena manera. ¿Cómo me vas a pedir que yo me desahogue contigo? O sea, ¿Por qué no ¿es en desahogarte con la serio? persona que más hablas? ¿Le has hablado acá? ¿Con quién más has hablado un montón? Aparte de tus amigas. Porque el tema eres tú. Que voy a hablar contigo de cómo me siento si el tema eres tú. Pues por eso podemos buscar una ¿Para solución qué? ¿Qué sana. solución? ¿Sana? ¿Quieres arreglar las cosas para qué? Algo sano, es algo sano para los dos y que sea tranquilo. Para que no estés así. ¿Qué quieres? ¿Que seamos amigos? Siempre hemos sido amigos. Bueno, amigos sin derechos. ¿Eso quieres? Fuiste tú la que me Te dijo estoy eso. haciendo una pregunta. Baby, tú me dijiste Te eso. estoy haciendo una pregunta. Tú No me dijiste respondas eso. con otra pregunta. Eso no es una pregunta. Sí, Te estoy, contéstame. Te estoy contestando. No Fuiste me estás tú contestando. la que me dijo eso. No me estás que éramos contestando amigos. todo el tiempo. Me estás acusando de Tú me todo, dijiste que solo de éramos todo amigos. de todo lo que pasó ¿No me mal. dijiste? Déjame terminar. Tú me dijiste eso. Déjame terminar. Que ya no habían derechos. Dios. Pero si fuiste tú quien la dijo. Ok, Sebastián. Todo lo malo lo hice yo. Pero eso no es malo. Tienes razón. Simplemente tú tomaste Soy una yo la que decisión te trata primero. mal. Soy yo la que no siente nada por ti. Soy yo la que me porté mal todo el tiempo. Ok. ¿Listo? ¿Eso querías escuchar? No. ¿Te sientes mejor así? No. Entonces. No te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Tienes interés por Mara? Ajá, pero bueno, más directo. Sí. Bueno, entonces. Sí. De Bolivia para el mundo. Ay, ya. Creo que Bueno, Mara, que pase lo que pase, te vas al mismo país, así que... Mira, Sí, no creo mira, que Bolivia y Ecuador están bien. Mare tiene un boleto para Bolivia, así que como sea, ella va a Tenés estar un boleto por allá. para Bolivia. Sí. Un boleto abierto. Bueno, hay que Pero, darle ¿y eso. la respuesta? Sí, nada más dijiste que sí, pero la primera pregunta. Ahí es cuando O te sea, amo, ¿viste? sí, Esa dijiste- relación de amor-odio. ¿Ah? Ahí es ¿Pero cuando por te qué me amo. amas? Te amo y te odio, las dos. Hay que llegar al fondo de la situación. Ya. Entonces, si dijiste que sí hay un interés, esa es la pregunta, ¿por dónde nació el interés? A ver, creo que la primera vez que hablamos realmente fue cuando nos leímos las cartas, que fue que estábamos ahí en la mesa la semana pasada. Cuando estábamos todos aquí. Sí, ajá. ¿Ves que eres Y bruja? fue la primera vez que hablé con Mare, la verdad, fue la primera. Sí, no, te Sí. digo, hay cosas que sé, pero no les digo. ¿Y con las cartas se dijeron algo o algo así? Salieron cosas interesantes. Sí salieron cosas densas que me dejaron pensando el resto de la semana, en la plena. ¿En Que él? Todavía, no, ¿En- no en... pensando en él? No, pues en la situación, en situaciones. ¿Qué sí. situaciones? Yo era parte de la situación. Situaciones de la vida. pero- ¿Cuáles? Él era parte de la situación. O sea, hubo una tirada que me salieron unas cartas muy interesantes, donde habían dos hombres De y él, estaba yo. una tirada de él. Había una carta que tenía una mujer Una y tirada. dos hombres al ¿Qué? Juralo. Sí, las Ey. cartas son muy precisas a veces. Había un hombre. ¿Cómo? Había una mujer en medio. O Y sea, dos hombres. representaba una mujer, pero era la carta de la muerte, que significa transición. Y al lado izquierdo un hombre y al lado derecho otro hombre. No me faltaba la bandera de Bolivia al fondo y ya. O sea, yo igual me quedé pensando ¿Y porque se le va no... a cumplir? ¿Se va a cumplir, man? Besa. Ya viene tu hombre. Chale. Ve tu ex hombre. No, sí. Nunca fue mi hombre, nunca se... Bueno, entonces no, tú por ende casi no es mi algo, ex. amiga, tú casi algo. ¿Qué le hiciste? Está muy triste, me dijo. Por ti. Las cosas que le hace sufrir. No, pues es que las cosas no están funcionando. Lo que pasa es que Shirley es una mujer bien jodida. Pues ahí se puso mal y se fue. O sea, estaba tratando de decirle que porque estaba triste. Y yo le dije, desahógate. Y me dijo, ¿por qué me voy a desahogar contigo si el tema eres tú? Ah, pues eres tú. Entonces hubo unos temas de Hay muchas diferencias. de Leo. palabras y de tratos. No, mira que no hay mucho, solamente es una. ¿Y cuál es? El trato. Es la forma de... Que agarra muchas cosas. ¿no? La forma de la comunicación.
El trato es muy importante, pues entonces no le puedes decir solo una cosa. O sea, la forma de tratar. O sea, eso está, entran muchas cosas dentro de eso. Exacto. Y pues Yo creo que tienen que hablarlo. me dijo que no podía, o sea, que en estos momentos no se sentía bien para tenerme cerca y no estar conmigo. Algo así. Que a veces ni sabe lo que se quiere. Ujú. Yo a veces, las veces que le hablaba a la madre, le digo, ¿qué mismo quiere, güey? Oye. Yo sí le digo a Chile, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, a mí me cierran la puerta y no vuelvo nunca. El maremoto. ¿Estás escuchando, María? Se fue contigo. Ah, ¿cómo te cierran la puerta y no vuelves nunca? Ajá. ¿Tú Y por se qué arrepienten volviste, y me Miguel? piden Buena que pregunta vuelva. que le podemos hacer a Miguel. Por si si yo te acaso. cerré la puerta y hablé así... ¿Tú cerraste la puerta? O sea... Esa es la pregunta. No, porque tú lo acabas de decir lo que yo dije. Entonces eso es como cerrar la puerta. A ver, ¿Por ¿pero qué la cerraste volviste? o no la cerraste? Sí la cerraste, no seas mentirosa. O sea, La ajustó, la ajustó. O sea, mira, te voy a explicar lo que fue. de mi boca Intentó cerrarla, La pero no cerraste pudo. la cojuda, como diría. No, fácil, Es que fácil. la Te voy a hace- explicar. Te voy a explicar. Le puso un La papel ahí cerradora, para que no se cierre bien. Para que entiendan qué fue lo que pasó. La puerta estaba así, yo me comporté mal Obvio. y ella hizo así. Mentira. Y después trató de hacer un poquito más así, pero la brisa empujaba mucho y la puerta luego hizo... Mentira. Y con la broma... Mira, hizo esto la man. Con la broma Le la puso había un tape cerrado aquí. totalmente. Le puso un tape aquí. Ah, le puso un tape, Cosa ya que se seguro. cierra. Buena, madre, buena. Cosa que se cierra, pero está abierta, en verdad. Buena. Porque ¿Y el mira, ve, aparentemente ¿Dónde está aprendiste cerrada. eso? pero ¿Dónde aprendiste eso? No del todo. De la vida, mijo. Tengo 7 años más que tú, ¿de acuerdo? Ah, me imagino. Vaya aprendiendo. Ajá. Ay, ¿qué Ya vas a le saber respondí tú la de pregunta. puertas? ¿Ah? ¿Ya le respondí la pregunta? No respondiste porque... ¡Ah! No, te Estar aquí viendo preguntamos las que por qué volviste siempre. Porque volví por ti. Miren, miren, ahí está. ¿Cómo te gusta a ti? Family No responde. picture. ¿Ves que nunca responde? Siempre se va. Aprende, aprende. Sí, el man no responde, el man buscar una canta. canción. Responde. Buena. Responde. Hello, contéstame el teléfono. Ya ven, no contesta nunca. Mira. This is Avan. Ah, pero tú es diferente. El tuyo es... ¿Tu pareja favorita dentro de la Casa del Poder del Amor? Esta. Y si él quiere contigo, le tiene que costar muchísimo. Vine solo para verte, vine para recuperarte, para romper todo mi ego y toda la estupidez que hice en el pasado. Sé que la casa será más divertida ahora. Yo sí soy una mujer que perdona y deja ir, pero hay cosas que solo no les encuentro sentido. Lo que tenga que decirte te lo voy a decir, lo que tenga que hacer lo voy a hacer y espero no dejarte sola nunca más. ¿Cómo estás? ¿Dónde está tú? No me toques, bro. Hay un hombre interesado en Mari en esta casa. Lo que hizo que una parte, yo antes te podía decir que estoy enamorada de Andrés Salvatierra, ahora ya no sé cómo llamarlo. Y exploté en un momento porque me hizo sentir como si yo no sintiera nada por él o que yo no tengo sentimientos para nadie. Si quisiera, anhelaría que tú no estés triste, que podamos ser amigos como lo hemos venido siendo. Y pues las cosas en este momento no estamos en la misma sintonía. Está súper triste. Fresco, mijo, fresco. ¿Será de que piña. vuelvo a hablar con ella? ¿Otra Tal vez? vez fue al baño. La esperanza es lo único que se pierde. No, lo marica, último que apenas se pierde. vuelve y me dice vaya, se enoje. Pero escúchame, llega a que te trate como no te gusta, para que le toques el tema. Háblale. Parece Buen punto, es, eso no me es que parece. es una mujer tan complicada. Claro, para que tú digas, mira, eso, exactamente eso. Exactamente eso es lo que no me gusta. Y bajarle. Vaya, mijo, apretando el Justin Hilton. Amor, verás que me huele aquí, no sé por qué. A saber qué hice ayer. Ay. Está bonito. Hola.
¿Sos mejor? Sí. ¿Sí? Mira que esos son el tipo de cosas que uno puede como llegar a mejorar, a tratar de hablar. Hablarlo de buena manera, sin que terminemos mal. No hay por qué terminar tristes. Todo bien, Sebastián. En serio. Baby, pero ¿por qué te fuiste diciendo eso? Porque eso es lo que piensas de mí. Ya me lo has hecho saber. Mira, Si tú piensas Mira, que yo no siento nada por no ti y que me nunca digas sentí nada eso, y que mira, siempre te traté mal, cálmate. entonces quédate con No eso. me digas eso porque A tú mí me me has hace dicho lo que sentir mal. piensas de mí. A mí me hace sentir Tú me has mal. dicho lo que piensas de mí ¿Qué? y es feo, no hablemos de eso. Bueno, yo no he dicho en estos momentos qué pienso de ti, solamente quiero ver cómo podemos solucionarlo de una manera en la que puedas estar un poco tranquila quieres y solucionar? no te vayas. Pues siéntate y lo hablamos. O sea, no somos adultos. Habla. A lo que yo me refiero es que puedes un poco hablarlo conmigo si yo soy el problema. Dime qué es lo que pasa y cómo te puedes sentir un Ya poco no pasa mejor. nada. No pasa nada. Ya no pasa nada. Y si quieres que seamos amigos, pues eso no se va a poder. O sea, entonces quieres que no nos hablemos, no nos saludemos. ¿Para qué? Si puedes estar cerca de alguien y hacerte cuenta que no pasa nada. Pero dime qué te pasa para ver si podemos hacer ¿Cómo que que la... qué me que- pasa? Pero no te pongas así. Es que me da cólera, que te das el huevón acá adentro. Pero por todo te da cólera. ¿Qué hago? ¿Está mal también? ¿Puedo tener cólera o no? No me hago el huevón acá adentro, te estoy preguntando qué te pasa. ¿Tú porque- sabes qué me pasa? Pero es que no te creo que estés mal por eso. ¿Por qué crees que estoy mal? Dime exactamente qué es lo que te pone mal. Lo que pasó, lo que me dijiste, la situación, todo. A mí también me ha puesto muy mal lo que tú me dices. Bueno, somos dos entonces. Y me disculpé. Yo te dije que te Me disculpo. disculpé. Entonces, yo estoy tranquila. Y en realidad ahí pasó que Edgar la empezó a conocer a ella y yo dije, bueno, le voy a dar su espacio, pues no voy a estar ahí molestando ni nada. Hasta que un día, bueno, no un día, una semana empecé a escuchar que ella decía cosas como que, ay, si no estabas seguro, ¿para qué me besaste? Y empezaba a tirar cosas así. Y yo, A todo el mundo. y yo como que, y siempre la pasaban en las conexiones diciéndole, yo acá como que, ¿cómo? Y entonces un día ya muerto de uno de los días que exploté, llegué al programa, o sea, llegué a la casa de ustedes. Pero a regañarme pero no horrible. solo estaba molesto con ella, estaba molesto con varias personas. Pero conmigo Pero se yo estaba descargó. esperando como que la oportunidad de hablar con alguien o de que alguien me provocara para yo empezar a abrir la boca. Y cuando entro a la casa me la encuentro allá entrando. Podemos hablar, me dijo. Yo dije, podemos yo me hablar. acuerdo de Ella me eso. dice, ¿Te acordás? Ajá, Sí, ajá, podemos ese hablar. día. tú no estabas aquí. No, pero lo vi, estaban ahí. No, Claro. ¿qué día? No me acuerdo qué día, pero me acuerdo que vos estabas con No, una pero no cara fue aquí, de- fue en la casa de las mujeres. Ahí en la casa de las mujeres. Ah, bueno. Sí, creo que sí estabas. Capaz sí estabas. No estabas todavía. Bueno, no importa, la cosa es que... El punto es que Gris la estaba saqué a súper feliz. hablar y en lo que yo la saco a hablar, yo estaba bastante molesto, o sea, explotado, pero Nunca lo había molesto. visto así, y peor conmigo. Y entonces, es que ella nunca me había visto molesto. Entonces empezamos como a hablar y yo estaba esperando como que esa discusión. Pero él me estaba atacando, y yo así, ¿ves? Y de la Sí. nada ella me dice, Hablándome Miguel, fuerte, dice, fuerte. Miguel, discúlpame, si te incomodé lo siento, yo quiero que estés bien, no me gusta verte así. Y yo como que me quedé en blanco y no sabía ni qué decirle. Yo como que Y él quería que yo peleara. me quedé sorprendido porque yo dije, o sea, ¿cómo no peleó conmigo? ¿Y pelearon o no? No, a mí no me gusta discutimos, pelear. me dio Yo un no peleo abrazo, con me dio un nadie. abrazo y de ahí empezamos Con mis a parejas hablar. yo no peleo. Y ahí fue el... O sea, no, eso fue una semana más No, tarde. una Esa semana semana empezamos después. simplemente a conversar, pero en realidad sin nada, o sea, era conversación como de panas, así como que tuviésemos así como estaban ustedes ahí sentados hablando. Bueno, Y nos no sé matamos si- de la risa, No sé si pero- como ustedes dos, pero sentados así hablando. Y ¿sabes cuál es el problema? Que ustedes solos nos miraban ahí sentados y muriéndonos de la risa, pero eran temas como que nada que ver ni nada de amor. Y ustedes decían como que, ay, Gris otra vez está con Miguel. Pero ustedes miraban eso y nosotros éramos como, estamos en nuestro mundo. Y luego, la siguiente semana, ya como que las cosas empezaron a cambiar un poquito y ya había como un coqueteo. Y bueno, después... ¿Coqueteo en corto o Después así? llegó el... Besito. Que ya es tendencia, ya es tendencia. Y era bien raro, pues, porque sentía que como que también
o sea, yo lo hablé con Edgar y yo se lo dije como que en verdad también siento que él se está incomodando un poco. Y yo decía como que tampoco quiero incomodarte a ti. Y por eso, ponte, un día yo chifié un Cuarto Rojo. Dije que no quería ir, pero era porque sentía que ya estaba... Si me estaba nivel citabas a extenso. mí. Ajá, si la citabas iba a prender la casa. O sea, la casa se iba a la misma, prender. la próxima. Y entonces fue como que, bueno, esperé a la gala a ver qué pasaba. Luego ella dijo lo que dijo en la gala, yo me molesté. Y luego ya fue como que hablamos las cosas bien nosotros. Y fue como que, bueno, en verdad, ¿por qué no intentarlo? Si los dos vemos un interés y vemos que hay química, ¿por qué no hacerlo? Sí, porque en la gala te mareaste. Sí, lo que a mí me dijiste parece después súper de bien lo salir que de la hiciste. gala. No te marees, amigo. ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste cuando escuchaste todo lo que dije en la gala? No le vuelvas. Ah, no, pero es que porque yo decía, o sea, yo sabía lo que en En la realidad gala. hablábamos nosotros y lo que pasaba y era como que yo escuché lo que dijo en la gala y fue como que, ¿en serio Oye, dijiste eso? Que Gris. que ya nada, que lo que sientes por mí es por el pasado. Y yo como que, y yo decía, no le voy a hablar más. Gris, ¿y no te le voy a molestó hacer caso. cuando lo viste a Miguel haciendo el juego de la naranja con Mare? Ah, no. ¿No? Para nada. No, Mare sabe. No, pero por ahí sí. No, mira, es que yo no es que no sea celosa, pero Ya. yo sé con quién voy a celar a una persona. Ya. Y sé que Miguel no tiene interés por Mare ni Mare por Miguel. ¿Segura que no trate de razonar con vos? No. Yo no lo vi. No lo vi. Es que es verdad. Shirley, Tengo que decirte que sí para que tú estés Shirley, tranquilo. Shirley. Es lo que yo pienso de Shirley. Sebastián. O sea, si tú quieres decirme algo que yo estoy ese haciendo mal, me lo momento, dices y ya. ese momento, ese día, traté de razonar contigo. No, me estás hablando de ese día. Pensé que me hablas de todo en Ese día general. fue el día que rebasó el vaso. Mira con quién querías razonar en ese momento. O sea, Pues baby, ese es nuestro no, peor. pues tampoco, Pero, no. bueno, pero, viste, volvemos a lo mismo. Vuelves y te escudas en yo soy así. Yo no iba a decir eso. ¿Con quién quería sabes en qué razonar? tú Pues sa- con la mujer que se supone Tú que me quiere y que sabes quiere en estar qué conmigo. situación estaba yo. ¿Ok? Entonces no me digas que querías razonar conmigo en esos momentos. Cuando yo escuché lo que escuché, que para mi cabeza era así, que no era así. Que no pregunté, por eso te dije, debí preguntarte y hablarlo. Sí, me equivoqué. No te pregunté. Y saqué mis conclusiones y reaccioné como reaccioné. ¿En qué momento yo iba a razonar ahí? Pero tantas Si yo estaba veces, molesta. Tantas veces. ¿Qué tantas veces? Por teléfono y demás. Ya te expliqué. Baby, pues es que eso es lo que a mí me empuja. O sea, tú como hablaste, ¿ves? Es eso, y eso no me disculpé, parece. Sebastián. Y es una, Me ¿y a qué me disculpé, refiero? no que ha sido una, una constante. miles de veces y te yo pedí te digo que te disculpas. disculpo. Tú me respondiste terriblemente también y ni siquiera te disculpaste. ¿Y por qué? Porque yo te traté así, entonces tú contestas el triple de peor para que tú te sientas tranquilo. Y ahora vienes a decirme, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Bueno, entonces. Yo si tengo hay- sentimientos, soy un ser Bueno, humano, si a no eso soy, vamos, no soy si a una- si a eso un vamos, bloque de hielo. Si por a si eso acaso. vamos, entonces, discúlpame si te hice sentir mal con mis palabras. Te disculpo. He tenido mucha rabia porque lo que te digo ha sido un comportamiento repetitivo. Me lo hubieses dicho antes. O en el Baby, momento pero que ¿cómo? se dio. Pero es que como uno por sentido común trata así a la persona que quiere estar. ¿Qué te he tratado? ¿Cómo te he tratado? Si Mira, me estás yo no hablando de quiero ese- hablar contigo acá esta vuelta. pues. No nos lo merecemos. Así te lo digo. Porque es complicado y este contexto es diferente. Te dije para hablar y no quisiste hablar conmigo. ¿Ahora sí? Pues, no sé. Te estoy Simplemente preguntando. no me gusta darte así, parce. No me gusta darla así. Ya. Respóndeme. No me gusta Ahora darte sí así. quieres hablar. O sea, no quiero verte así. Porque eres tan orgulloso, Dios mío. Contéstame. ¿Qué? Ay, Dios mío, qué locura. ¿No me vas a contestar? Te estoy diciendo que sí quiero hablar porque no me gusta verte así. Ay, no pensaba reírme. Te digo ahora que vayas a pensar un poco. A mí no me vas a Que- mandar a que pensar. tomes A mí aire. no me vas a mandar a pensar. Que tomes Por la aire. casa. Por la casa.
Qué vuelta. Eres muy complicada, Chito. No sé. O sea, eres como ese ejemplo de que las mujeres son de Venus, literal. O sea, a veces siento que te entiendo un montón, otras veces siento que no. Ahora sí ya me entendiste, No te conozco. ¿Entendiste lo que te dije ahorita o no? Sí, obvio. No estés triste, ¿vale? Recuerda que tú te ves más linda sonriendo. Tienes a tus amigas. Go, go, Diego, go, go. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Antes me tenías a mí. ¿No? Antes me tenías a mí, ahora tienes ahora a tus amigos. Cómo te encanta eso, ¿no? Yo siempre estuve parado. Todavía te tengo. ¿Ah, sí? Entonces, querido Renier, ¿cómo te fue? Porque has sido el Golden Boy por Me mucho tiempo. reconciliaron. ¡Qué bueno! Pero hoy mismo, en estos instantes, estamos viendo la caída del Golden Boy. No, ya se cayó hace rato. Sí, ya se cayó hace rato el Golden ¿Por Boy. qué? Estás Ya ha tarde. vuelto Miguel. Estás tarde ya, ¿oíste? No. Pues mójate. Espérate. ¿Está lloviendo? Nada. No me la vas a tirar. Cuidado. ¿Te reconciliaste con Melissa? Deja avaricia. Sí, más ¿De bien, qué hablaron? Más bien habíamos ya también hablado por mensaje de texto que Avaricia. no podíamos tener más problemas del tipo que tuvimos. Ambos tenemos que respetarnos y yo no tengo por qué darle tampoco motivo. O sea, ella tenía que confiar en mí también. ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? No sé cómo me siento, eso le está diciendo a Es que Cris. estuvimos ahí en una plática muy interesante, ¿cierto? O sea, yo me sintiera súper feliz, ¿no? Es que no, ya no sé cómo me siento, pues, o sea, no sé, o sea, obviamente, no sé, es que no sé cómo escribir cómo me siento. Estás Pero, o nerviosa, sea, amiga, estás O nerviosa. sea, pero son cosas buenas. Sí, más que también regresan a mí sentimientos turros del pasado, como Cosas buenas y malas. dolores, como cosas que me dolieron, o sea, como Sí, no solo las buenas. cosas que se quedaron ahí, ¿me entiendes? Obvio, regresan muchas cosas. Ahorita en la Casa de los Hombres tuvimos una conversación interesante aquí. Interesante. Apañada aquí por, ¿cómo serían Gris más Miguel? Griguel. Gris. ¿Y qué van a pasar con los Mi- fans? mi ¿Qué van- Gris. ¿Qué van a pasar con los fans de Andreina y Miguel? Ese fue un gran chiste, ¿para qué? Es como, ¡Buenísimo! porque ellos son Andrelfi. Ajá, Acá son Mar Andrés. ajá. Ahí serían, sí, ¿no? Los míos son Griguel. Gris. O Griselfi. Me gusta. Está bonito que selfie. Griselfi. Mariela y Sebastián. De Mariale me encanta. Mariale. Mariale combina muy bien. Puta, entonces, también. Todos los Griselfis en este momento gritando. Hoy día se dieron su primer besito después de un tiempo. Ya Primero sí besitos, y yo así. creo que ya un mes, Mare. Creo que hace un mes que no. Que no se daban besos. Porque ella ya va a cumplir un Ya año, voy a iba a decir. cumplir yo un Ya va a mes. cumplir un mes ella esta semana, entonces igual ya no teníamos nada nosotros. ¿Qué tal te pareció la visita? Interesante. Creo que es la segunda vez que hablo con ambas, tanto como con Gris como con Mare, porque en realidad no había hablado mucho con ellas dos. Y re buena onda las dos, me quedan bien. Una, dos. Bueno, si esa fue toda tu respuesta. De acuerdo. De acuerdo. De Por eso acuerdo. querías que te preguntara. Me cuesta decir las cosas. Estamos Estos igual son preguntándole a tuyos, Fred bebé. de que eso, de que el interés de Mare, cómo creció. Andrea, creo. No sé de quién son. Póntelo, bebé. entonces. No O quiero sea, al bebé saber le preguntaron que si estaba Ah, son de interesado Gris. en mí. Y dice que sí.
que quieren que lo terminen de criar. Que quieren que lo terminen de criar. Sí. Es que así dijo Mare la vez pasada, por eso lo dije. Claro, yo dije por molestar eso, que al terminar ¿A de vos no te criar. gusta? A ver, o sea, siendo súper Sé objetivas, sincera, siendo madre. súper objetivas y sinceras, es un chico lindo. O sea, atractivo es. Sí, O sea, claro. es un chico guapo. Pero cuando recién llegó, yo no lo vi para mí porque sí tiene tal vez carita y cuerpo de nené, ¿me entiendes? Entonces me quedé así como, muy niño tal vez para mí. Pero es inteligente, es interesante hablar con él, ese tipo de cosas. Pero ahora pasa esto que llega Andrés y en mi caso, yo no es que estaba, y yo se los dije a todas, yo no es que estaba aquí, ay, voy a esperar a que venga Andrés. O sea, yo estaba como que, bueno, si vuelve, vuelve, pero que él haga sus esfuerzos como yo siempre lo dije. Y si no, chuta, y yo se lo dije a él, tanto cuando ya se fue y todo, como se los dije aquí a algunos, si es que llega alguien con el que yo comienzo a conversar, con el que me llevo bien y llego a conectar, pues el que se fue a Quito perdió su banquito. Claro. Entonces, porque obviamente no es que he estado hablando con Andrés todos los días. O sea, he hablado, pero yo le he dado su espacio para que él piense, para que él entienda, porque yo sé que él se fue de aquí con ganas de irse de aquí porque estaba abombado de la cabeza y que no podía pensar con claridad ni lo que sentía por mí, ni ya ni siquiera podía pensar con claridad lo que quería él, digamos. Entonces, por ese lado yo entiendo sus razones. Pero igual hay muchas cosas que se tienen que hablar en persona. No es lo mismo hablar por mensajes que hablar en persona. Y si él quiere contigo, le tiene que costar muchísimo, porque él no tuvo un comportamiento caballeroso. Me va a costar porque, ajá. como te digo, así como yo sí, o sea, yo sé que por un lado que él todavía no, siento que él todavía no ha perdonado y no ha soltado muchas cosas. Y yo con eso no puedo vivir, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo tener una relación con alguien Te lo están sacando en cara. que tiene eso. Ah, esa es otra cosa, porque él se tiene que sacar de su corazón lo del beso, lo de la mentira, porque eso fue el detonante de toda su relación. Aparte que, hermana, a mí también me la hizo, y la misma, si no es más todavía. Peor fue. Peor, bebé. Entonces- Te hizo peores cosas. Tú solo fue eso nada Entonces, más. Yo también tengo dolores y cosas que yo estoy dispuesta a perdonar y a soltar, pero no así de fácil. Yo tengo que ver que realmente hay un arrepentimiento y esto. Yo a él le demostré que estaba arrepentida, le demostré que iba por él, estuve ahí, y me hizo lo que me hizo. Entonces ahora ven y demuéstrame que realmente me quieres en tu vida. Porque como yo les he dicho, yo no estoy buscando una relación para 3 meses y ya, para estar perdiendo Sí, el porque tiempo. la verdad que si entre Fred o él, yo te veo obviamente 1000 veces con él. ¿Con él? Sí, con Andrés. Preguntémosle a quién tiene una moneda. O sea, si me pones a los dos chicos, o sea, yo te veo más con. Claro, porque Fred es más niño. Y además no creo que él a sus 22 años quiera algo como lo que tú quieres. Como lo que yo quiero, exacto. Yo tampoco creo lo mismo. Entonces, por ese lado, chuta, no sé, ¿me entiendes? Pero en este momento creo que mi proceder va a ser, o sea, ¿me entiendes? Conocerlos a los dos. No es que, o sea, en general, yo tengo que reconocer a Andrés y conocer a Fred, Ver que no qué- pierdo nada. Porque qué- igual, mira, si no funciona, tengo un buen amigo, ¿me entiendes? O Ajá. sea, es así. Déjame terminar la historia de Mare acá, quiero escucharla. Me parece raro que hayan sacado lo de la broma, ¿no ve? Que hicimos y fue de que me gusta Mare y que no sé qué. Y luego que tú ahora digas de que platico con Mare me parece, no sé, chistoso. ¿Chistoso? Chistoso. Yo sí te he visto interesado en ella. ¿Sí? ¿O es mentira? ¿O solo es suposición mía? Ah, dicen que los aretes los tiraron para el medio de la piscina. Estaban en el fondo de la piscina. Eran bonitos esos aretes. Ah, No, bueno. o sea, sí hay un interés. Sí hay un interés, claro. Sí hay un interés. Listo. Pero se viene tu contrincante boliviano. No, yo no tengo contrincante. Al ¿Le igual tiene que más Miguel, confianza? Tu compatriota. Ah, eso sí. Ah, sí, ya la historia está contada. Se viene loco. otro contrincante. Ese ¿Qué final vas está a escrito hacer? ya. Está escrito. Ese final ya está escrito. Frederick, Tú sabes que ¿qué entraba vas a hacer ahora? Si cuando viene tu Él sabe que entrar a la 10 por gusto. paisa, o sea, decir, A no ser que en quieran este usarlo a él. momento, A dijiste no ser- claro en la noche Oíste, de gala que no querías nada a con no ser- Andreina. A no ser que quieran usarte. A no ser que quieran usarme. Ujú. Porque ese final ya está escrito, papi, ¿viste? Es un pequeño consejo. Hay muchas gatas sueltas ahí. No te Mira, vayas con lo la- mismo me dijeron. No te vayas con la que ya está amarrada. Cuando quise ir con Andreina, te van a usar. Pero no, estoy diciendo, o sea, realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Solamente
El de aquí arriba. Creo que el interés con Mare surgió a raíz de la vez que nos leímos las cartas. ¿Y qué pienso al respecto? Pues yo seguiré haciendo lo mío. Iré por Mare que me gusta, en verdad. Ya no tengo miedo en decirlo, que me generaba harta emoción. Y ni modo, ellos harán sus cosas, o sea, Andrés hará lo que tenga que hacer y eso es de él. Yo voy a hacer lo mío y voy a ir por Mare que sí siento una fuerte atracción. Chicos, ¿cómo le fue? ¡Qué buen reflejo, papá! Mira esa bienvenida, mira esa bienvenida. Paz. Itachi, qué reflejo. Era para Bondi y le salió para... Fue. ¿Cómo le fue? chicos? Muy bien acá. Tú sabes que yo voy a... El yo no voy a terco... perder el tiempo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Te veo hasta con los labios más rojos, ¿dónde? Mira, yo por ser anaranjado por tú ahí. sabes, andar con ella, enamorarla cada día más, chico, porque tú no sabes, tienes que hacer fuerte el amor para cuando te vayas de aquí. ¿Tú estuviste con Elizabeth todo el tiempo entonces? Tú lo sabes, ¿Y todo bien? ¿Y para la qué? ¿Y para la qué? Para la pinga. Sebas, ¿y a ti cómo te fue? El terco de la semana. Allá hay una historia bien A ver, heavy. cuente, Sebas, cuente. La historia de Sebi está... La historia de Sebas está como esos Oye, pero matrimonios que no te están chocó, a punto te dejó de colgado. romperse. Sí. Sí, Ay, lamentablemente. ¿Pero está rescatable o no rescatable? Yo lo hago rescatable. Vamos, Sebas, toma aire y contá. O sea, yo pienso que ahorita sí O depende... sea, es un tema que está fuerte, pero se puede resolver. ¿Cómo supieron que yo estaba llorando? ¿Quién, bebé? Yo. ¿Tú? Yo porque ya me doy cuenta. Cuando estaba Pero llorando. no lo pasaron acá. No. Ah, ok. Tengo Estaba viviendo contigo ya llorando. 2 meses, pues, ¿no? Acuérdate. Ya te veo la carita y ya Ok. no me doy cuenta. Ya estaba en el No, ya no video, pasaron nada. De Ah. nada de la casa. Ay, te lo trajeron por fin. ¿De qué? Pues sí. No, entonces, o sea, de repente se hizo otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, de él depende volver a hacer lo bueno que podía hacer. O nivelarse, pues, ¿me entiendes? Entonces, llegar a un punto medio, pero... Es que del Andrés del comienzo es del que yo me enamoré. Obvio, es que todas era como, wow, qué lindo, pues, pero Incluso ya de ahí del- fue como... Yo, del Andrés que yo me encontré cuando yo en su momento también me quise ir, ese Andrés es del que yo digo, no, yo eso no quiero para mi vida, ¿me entiendes? Para nada. Pero ya conociste las dos caras de la Y moneda. yo cuando de él. comencé a escuchar cómo él se refería a mí y todo, es que también comencé a hablar de él, porque acción-reacción, y yo también me estresaba de que, chuta, me quieren hacer Claro, ver como que estás en tu el derecho. monstruo, casi que el monstruo yo era para él. Entonces, obviamente, para mí es fuerte, ¿no? Pero es que te voy a decir algo, vos sos súper, ¿cómo te quiero decir? Te admiro muchísimo porque todo lo que él hizo fue mucho que lastima. Y a pesar de todo eso, tú sigues tranquila, te mantuviste bien, te puso en muchas situaciones horribles que vos actuaste bien y vos solo cometiste un error. Y él uno tras otro, tras otro. Entonces, como te digo, si él viene y por lo que he escuchado, viene por ti a reconquistarte, que le ponga, porque tiene que demostrarte muchísimas cosas y no se la deje fácil. Porque yo sé que a pesar de que una persona te lastima, pero si uno la sigue queriendo, es muy difícil soltarla. Entonces, que empiecen de nuevo. Pero que a él le cueste muchísimo y no se la pongas así como fácil a decirle que sí le va a dar. No sé, que él vea qué hacer. Es que te voy a explicar cómo, lo voy a narrar por tiempo. Empezamos la mañana, entonces yo estaba medio dormido, yo estaba sentado ahí donde estaba él Solo, así. triste y abandonado. Estaba como que calladito, entonces yo empiezo a escuchar la conversación y le pregunta a Gris, pero ¿cuáles son tus intereses? Ah, porque estamos hablando de la edad de los dos. Entonces le pregunta a Gris, ¿cuáles son tus intereses ahorita mismo? O sea, ¿quieres tener algo serio con alguien? Y Gris, no, sí, no sé qué, bla, 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 bla. Y después le pregunta, pero entonces ahorita mismo estás con alguien. Y yo ahí sentado, yo no me viendo como que... Y entonces le pregunta y como Gris me mira a mí, yo dije, ¿sabes qué? Ya les voy a responder con acciones, no voy a responder con más palabras porque después dicen que me a la gente y fui y le di un beso. Y luego empezamos a hacerle preguntas al distinguido aquí presente. Claro, y yo le se la boté preguntaba. y me la devolvió. Y bueno, hubieron respuestas muy interesantes de parte del joven aquí presente. ¿Respuestas cómo? Pasa que me pregunta... O sea, lo pusimos en contexto de que cómo... Luisao. Lo pusimos en contexto de que cómo de una broma se asomó una verdad. De que todos pensamos que era una broma lo de que Lo de se esa sentía vez. interesado. Yo dije, yo lo puse en contexto porque yo vi como él miraba a Mari y yo dije, bueno, ahí yo veo algo, pero
No pensé que fuera del todo verdad porque él estaba decidido por Andreina. Entonces le preguntamos qué fue lo que pasó. Pero según yo sigue siendo todo así a chiste, o sea. ¿A chiste? Ahora no es sé, a chiste. no sé. Hace un rato Por mi parte no. Ayúdame, Luisao, por favor. Por mi Que parte piense no. que yo soy el cizañoso. Por favor, Por ayúdame. mi parte no, por mi parte La no. broma se acabó ya hace rato. La semana pasada. La semana pasada se acabó la broma. Oh my God. ¡Párate! ¡Párate, chula! Ay, Dios mío. ¡Perro! Hablando del rey de Roma, saca la cabeza y se No asoma. pensé que iba a ser tan rápido. ¿Qué tiemblas? Porque estoy nervioso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me traes flores? Para que recuerden viejos tiempos. Quiero mi pájaro de vuelta. Quiero mi pájaro de vuelta. Mira, no me importa, honestamente no me importa con quién esté saliendo ahorita, quién esté yendo otra vez. Yo solo vine por él. Acuérdate del plan. Sí, solo vine por él y por nadie más. Estás hermosa por si acaso. Parezco un niño. ¿Qué? Parezco un niño. Ya no estás sola. Ya no estás sola. ¿Qué puedo pensar sobre las caras de envidia, la verdad? Qué pena por ellos, porque a los únicos que les hace daño es a ellos. ¿Me entiendes? A mí, ¿ves? Pulserita roja, eso no me toca. Entonces, que sigan, que continúen, que los únicos que se carcomen son ellos y se les nota en la cara por más que digan que no. Un anuncio para toda la casa No. y en especial es para vos. No crucé ¡Canalla! todo el continente entero ni hice la gestión de votación, ni pedí votos, ni fui a todos los canales de mi país para venir ni siquiera a ganar la Eso es lucha. lo que le- Vine solo para verte, vine para recuperarte, Ahora sí. para romper todo mi ego y toda la estupidez que hice en el Rompe. pasado. Mucha estupidez. Hablé con mi mamá, hablé con mis amigos. Suegra, Ellos me amigo, me hicieron dar cuenta de todo mi error y de que no estaba siendo aconsejado por las personas que pensé que eran mis amistades. Ah, o sea, Alfredo Entonces, solo vine a demostrarte de que voy a ser la persona que fui al inicio desde siempre. Voy a dejar de ser duro. Voy a romper ese orgullo que no me dejaba seguir. Y vine a ganarme tus disculpas. Solo eso. ¿no? Mare, ¿qué dijimos? Hasta la otra semana no lo puedes perdonar. Tú mantente en tu posición como lo habíamos planeado. La primera semana. Estrategia. Después van a decir que manipula las cosas. No importa. Pero para que apriete el Justin Hill. Para que no crea que la va a tener tan fácil, no, para que sepa pues que usted no está tan enamorada de él ni nada de eso. Bueno, y que me va a nada aceptar que mis ver. regalos y luego me va a besar con otro aquí enfrente de él. Vos tranquilo, vos seguí en tu Así. posición, vos seguí arrepentido, tienes que comer caca, comes caca. ¿Ya? No, yo vine consciente de que posiblemente me iba a Tenés que topar comer con una caca. mare diferente. Un rato. Yo vine Porque con- la dejaste así. porque Conociste la hiciste. cariñosa, ya te toca la... No, también la conocí, la cabrona, no creas. Necesita una pareja aunque sea de maricas. Gracias por tus palabras, Andrés, se agradece. No vas a tener una respuesta en este momento, pero se agradece. Aunque Pero ella déjame quiera, ser- tápele la boca. No, Amor, mucho contacto físico. Gracias. No, eso de los abrazos y eso sí. Ya no. No. ¿Qué pasa? Lo vamos a empezar a cobrar. ¡No, basta! ¡Me caigo! ¡Ay, mi pelo estúpido! ¡Ay, no, cuida! ¡Estúpida mi nariz!
Se la comió. Oye, no me metas mano. Oye, ¿qué les pasa? La reducción de mama, Mariela. Mi reducción de mama, Mi reducción. Bueno, gracias Andrés por tus palabras. Te puedes ir, muy amable. Gracias. Aquí quedó. Así me sentí antes de que te vayas. ¿no? Gracias, adiós. Bueno, espero que Andrés no le cuente todo lo que ha hecho Mare, ¿verdad? Espero que Andrés no le cuente todo lo que ha hecho Mare ni los vecinos. Claro, he sido una tía de los gatos. Predicción. Te quisiera haberme besado con ¿Cuál él. vecino? Dice Metiendo cizaña nomás. y no quiere salir. ¿Para qué? Ay, Jessica, la arruinaste. Solo falta que casi. Sí. Es cierto. No, es que Solo falta que vuelva Austin y ya. Dije, facilita, me deja usted. Vamos. ¿Qué hago? ¿Lo pateo? ¿Dónde puedo? No puedo patearlo. ¡Ay! Chuta, no, no sé cómo. ¿Qué te diré? No pensaba que ibas a llegar así de pronto. ¿Cómo has estado? Ay, ha sido. Estoy muy nervioso. Estoy muy No sé. nervioso. La verdad no sé si reírme, si llorar, si... No importa, no, es tiempo. Yo sé que es tiempo. De verdad, mis amigos y mi familia estaban viendo los capítulos y todo. Y cuando me decían de que me estaba perdiendo, literal era porque me estaba perdiendo. ¿Cómo que te estabas perdiendo? ¿A qué te refieres? Estaba muy... Sin contacto físico, por favor. Le estaba sudando el bigote. Ella puede sola, por favor. ¡Te hago! Y me di cuenta de todo. Me di cuenta de todo lo malo que estaba haciendo, de que no debí juzgarte desde el principio por un simple error que no valía la pena. No debí comportarme así. Y no debí ocultar todo lo que sentía por vos. Y aunque me mires así de feo, el tiempo que esté aquí y lo que quede, si es que queda algo todavía, me gustaría así continuarlo como habíamos planeado y habíamos pensado al principio, de que no importaba si el reality se terminaba, no importaba nada, sino que nos sigamos conociendo, que sigamos disfrutando del tiempo, por más que se termine absolutamente todo. ¿Cómo te extrañé, Andrés? No tienes idea. Sé que la casa será más divertida ahora. No estés triste así, tan bonita que te ves sonriendo. No estés No haré que triste. te vean así tampoco. No, Una estoy manzana. triste, estoy bastante Anonadada. confundida, anonadada, contrariada. Confundida. Es como que siento algo aquí, Sí, igual. en la boca del estómago. Sí, igual. Porque siempre te he dicho que yo sí soy una mujer que perdona y deja ir, pero hay cosas que solo no les encuentro sentido. ¿Cómo cuáles? Que les doy vuelta y les doy vuelta y les doy vuelta en mi cabeza y no les encuentro sentido. ¿Cómo cuáles? Como ciertas cosas que hiciste. O sea, no sé si realmente tenías la intención directa de dañarme. Porque así parecía. Estaba siendo un estúpido. Así se nada más. sentía. Estaba siendo un estúpido. Cuando yo me quise ir, tú me juzgaste. Sí, pero... Me juzgaste porque que al abandono, que esto y que lo otro. Yo hasta ahora no he tenido la posibilidad de ver a mi familia. Sí. Y tú me juzgaste y tú... no, que te quieres ir por esto y por eso tomaste la decisión incluso de coger e ir. Conocer a otra persona es distinto a lo que tú hiciste. Yo he conocido a varias personas que te fuiste y no he hecho las cosas que tú hiciste. Bueno, por eso vine. Son dos cosas distintas. Y eso tanto a mi ego como a... Sí, yo también tengo ego y también tengo orgullo. Yo también actué con mucho orgullo mientras tú estabas aquí. Pero ciertas acciones hacen que ahora ciertas personas aquí tengan permisos para faltarme el respeto o sientan que tienen el poder para faltarme el respeto.
Nadie tiene el poder de faltar el respeto a nadie. Bueno, aquí alguien lo piensa, por ejemplo. Bueno, pero tampoco te vas a... Porque ellas le diste ese poder, porque me faltaste el respeto tú en su cara. Y yo prefiero quedarme callada a veces y prefiero hasta reírme, porque yo a esa edad también era medio tonta, pero ¿qué te diré? O sea, no ha sido fácil para mí. Yo me río y sigo adelante porque yo ya estoy en otra etapa de mí en este programa. Ya no me voy a dejar vencer por absolutamente nada. Y ya cualquier cosa que me quiera quemar no lo va, me imagino. No lo va a lograr. Pero no ha sido... No ha sido fácil. No ha sido fácil igual. Bueno, te prometo que te voy a demostrar todo lo sincero de mí, todo lo honesto, no me voy a guardar nada. Lo que tenga que decirte te lo voy a decir. Lo que tenga que hacer lo voy a hacer. Y espero no dejarte sola nunca más. ¿Te puedo preguntar qué sientes al regreso de Andrés? Brother, el poder del amor lo trajo para que con su corteja sean felices. Él regresó por eso. Por Mare. Por Mare. Pero no es su corteja. ¿Ah? No es su corteja. Bueno. ¿O sí? ¿Y a ti te gusta Mare? Sí, lo dije. ¿Y tú por gusto te metes? ¿Vas a luchar por ella? ¿Qué vas a hacer tú Por ahora? gusto, Frederick. ¿Cómo? Por gusto. Frederick, por gusto. Porque tú también eres de Bolivia, ¿no? Bueno, así mira entonces. No la quiero. ¿Por qué no la querés? ¿No la querés? Bueno, la tenés ahí. Si querés la otra. Ahorita yo estoy así como... ¿Cómo? Con la puerta trabada. Esa sería la definición, está trabada. Bueno, voy a tocar hasta que la abra. Voy a tocar. Pero no, está trabada es cuando intentas abrirla, pero no se puede. Soy porque cerrajero se trabó también algo. en mi tiempo libre, soy cerrajero. No va a haber excusas que me pongas. Te prometo que no va a haber excusas. ¿Cómo veamos? Veamos. Una cosa son las palabras que nunca me dan. Reí por amor a Dios de que llegué no estás riendo. ¿Qué quieres Tan bella que estaba que sos riendo. ¿Y cómo quieres que te reciba así? Ay, sí, Andrés, te fuiste tan... No, pero... Amor de mi vida. Pero por lo menos reí, sonreí. No, amor de mi Ya, vida. pues, o sea, Eso me lo tengo que ganar. ¿Te acuerdas que una vez te dije de que el próximo beso que me des me lo iba a ganar? Bueno, me lo voy a ganar. Me lo voy a ganar. Veamos. Veamos, dijo un ciego. ¿Puedo tocar tus churcos? Sí. El placer de la vida. Pídeme un abrazo. ¡No quiero irme! ¡Anda a pelear, amigo! Está fuerte. Andrés, ¿ya estuviste en la casa de los chicos todavía? No, todavía. Bueno, yo creo que todos sabíamos que iba a llegar, que iba a volver. Entonces, yo creo que sí, así como creo que todos los actos que tienen, creo que es por un tema de que están siempre de cierta forma las cosas que él hace están entrelazadas con Mare. Todo siempre va a ser como que muy controversial. Yo personalmente estoy feliz por la llegada de Andrés. Ha sido un apoyo yo para él en lo que hemos estado acá en Turquía, por un tema de que somos de Bolivia y también porque creo que eso nos ha acercado mucho en realidad, ¿no? Porque no nos conocíamos mucho allá en Bolivia. Sin embargo, yo creo que ha generado una incomodidad que era lógica por todos los problemas personales que tiene con el resto de los participantes, pero espero que se vayan aclarando, la verdad, las cosas y que se divida, o sea, las cosas que las personas tienen problemas con Mare, sean con Mare, y los que sea con Andrés y que no los mezclen. ¿Ya lo perdonaste? No. No, pero bien abrazada. O sea, que ya niño, cariño le tengo al man, pero no es que...
Nico. ¡Niño! ¿Qué dijo? Venga, niño. Estamos ¿Cómo estás, compita? Estamos enfrentando la distancia. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Nervioso? Contento de verte. Eso es lo más ¿Cómo qué? El Golden Boy. No más. ¿Por qué? No más. Tranquilo, ahora te tengo un regalito, no te preocupes. Te lo doy ahora. ¿Qué no pasa? más, Golden Boy, ¿cierto? Porque ¿Cómo le estás? sacó su pin. ¿Cómo te llamas? Pesado. ¿De dónde? El Salvador. Un gusto, hermanito. ¿Cómo estás? ¿Dónde hay que estar todo? El mismísimo Joker. ¿Cómo estás, Editor? ¿Qué tal todo? Ah, ¿Te bueno. llegó mi carta? Sí, me llegó. Lo siento, mi hermano. ¿Qué dice? Siempre Fred. ¿Qué tal todo bien? Desgraciado. ¿Por qué? Por todo. ¿Por qué, boludo? ¿Qué tal el viaje? Todo bien, tranquilo, man. Pensé que ibas a llegar Largo el el tiempo. martes, miércoles. Mira, oye, te está dejando la barba, hermano, papi. Papi, quería quitarme la barba para bajarme con el bigote ya. Vamos a ver si le hacemos un procedimiento ahí bien honorable, Pero con bigote, pues, papi. Mi amigo de Bolivia. ¿Qué es el perfume de Melissa? Mi amigo de Bolivia. Mi amiguito de Bolivia. Me cambiaste, papi. Yo decía, ese marica va a pegar ese viaje tan largo para venir a pelear, ¿no creo? No, ni idea, papi. Ni idea, papi. Como mi amigo de Bolivia, yo soy tu amigo de Bolivia. Épale. Yo soy con el que vas a compartir Te cerveza todas las presento noches. a Freddy. ¿Se Gusto, Andrés. conocían? Obvio que nos conocíamos. Sí. De trabajo Sí. y todo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por acá? Bien. Tan callado el ¿Y ambiente, eso, todo. Andrés? No, nada que ver. Andrés. Te esperábamos con ansias, Andrés. Se nota, Como se nota. una expectativa de saber qué iba a pasar cuando llegara. Y no pasó mucho. Fui primero a la casa de las chicas y Vimos un poco de tu conversación con Mari. sí, está dura. Y ¿Sí? está diferente. Está bien rayada, ¿no? O sea, está como rayada hay que contigo. cambiar las Como cosas. rayada, rayadísima. Está rayadísima. Su semblante era... Marica, pues lo que vimos es que te platicó de las cosas que... Te recalcó lo que hiciste. No sé Y sí. exactamente a qué, como le decía, uy, es que lo que hiciste me deja muchas dudas. Depende de cuál de todo. ¿Cuál de todo? ¿Cuál de todas las? No sé, güey, la verdad no sé. Pues ya eso lo hablarían ustedes, pero más que todo eso. No, sí sé. Yo me imaginé que me iba a topar con una madre diferente. Se puso duro, es como yo. ¿Por qué? O sea, ¿pero llena de dudas o qué? Llenísima de dudas e incluso hasta posiblemente conectando con alguna otra persona. Algo así me imaginé. ¿Hay un hombre interesado en Mari en esta casa? ¿Uno nomás? Sí, por ahora. Por ahora, porque las cosas cambian en un momento. Porque las cosas se han definido entre parejas. Que habla ahora o calla para siempre. Las cosas se han definido entre parejas. ¿Quién crees que está interesado en Mari? No sé. No, pero dimos el nombre. A ver, es que, cuando yo me fui estaba Edgar, Pero no imagínate, sé, por pues estaba... decantación, por decir, ay, creo que este. Yo pienso que las personas cuando tienen educación, no importa los problemas que tengas con esa persona, de todas maneras los recibís de una buena forma. Entonces, no me molestó, no me ofendió, pero simplemente me di cuenta de la educación que él tenía. This is Avan. Pero tú es diferente. El tuyo es... Tu pareja favorita dentro de la Casa del Poder del Amor. Esta. Lo que hizo que una parte, yo antes te podía decir estoy enamorada de Andrés Salvatierra, ahora ya no sé cómo llamarlo. Y exploté en un momento porque me hizo sentir como si yo no sintiera nada por él o que yo no tengo sentimientos para nadie. Si quisiera, anhelaría que tú no estés triste, que podamos ser amigos como lo hemos venido siendo. Y pues las cosas en este momento no estamos en la misma sintonía. ¿Cómo te sentís? Vos ya sabías que ibas a venir y vos estás como que, ok, me voy a tomar mi tiempo, listo. Me voy a tomar. Sí, o sea, sí. Pero ¿cómo te sentís ya viéndolo y que él te haya dicho las cosas? Se siente tan raro, igual no veo... O sea, claro que te tiene que demostrar mucho, o sea, evidentemente. Me cuesta ver a Andrés al principio, todavía. ¿Y qué te dijo? ¿De lo que te dijo?
Sacás que es sincero, sacás que sentís que... No puedo, tengo que ver. O sea, básicamente él dijo que viene por vos. Parecía que era sincero porque los ojos se le pusieron rojos, estaba temblando así, o sea, temblaba de temblaba. Me temblaba la mano mal. Me sentí un abrazo sincero, pero hay algo que me frena, ¿me entiendes? O sea, una parte de mí quisiera decir, ya no importa nada, vamos. Eso es lo que me ha pasado durante todo este tiempo, incluso cuando he tenido entrevistas en el tiempo que él no ha estado sobre él. Una vez que hicimos un live con mi mamá, igual en el live, era como, yo dije, vamos a pasarla bien, complicidad, panas, amigos. Y él se mandaba sus cosas y yo hago mis caras. Yo jamás me voy a poner a pelear en un live o a decir en una entrevista, no, o sea, yo no me voy a portar como él se portó conmigo, porque sería mentirme el decir, no, yo ya no quiero nada con él, las puertas cerradas, ¿me entiendes? Pero la realidad es que no sé qué sentir. O sea, no... ¿Qué sentiste ahorita que lo viste? Chuta, o sea, es como sentí una cosa aquí, un vacío en el estómago. Eso sentí, un vacío en el estómago y la verdad es que tengo ganas de llorar, pero no puedo llorar. No sé, es como... Creo que también estaba tan brava que me dio eso de tener rabia, de estar brava, que no podía llorar. Y claro, y él me dice muchas cosas lindas y tal, pero me cuesta creer que no se va a rendir. Me cuesta creer que él en serio va a hacer todo. Eso hasta que él lo muestre. O sea, eso con el tiempo te vas a dar cuenta, sí. Me cuesta creer, o sea, quiero ver a ver si se las pongo un chance difícil y si él no dice, no, ya no puedo más. Es que yo siento que puede pasar eso, ¿me entiendes? Ese es el presentimiento que yo tengo, que si yo se las pongo muy difíciles, o si le digo, no sé, no estoy segura y me pongo como medio fuerte, o si comienzo a hacer demasiadas preguntas, no sé, a veces siento que no le puedo hacer preguntas o que no le puedo contar cosas porque no sé cómo se va a poner, no sé cómo se va a sentir. Seguimos por descarte. ¿Quién le podría interesar Mare? El último. Ambos sabemos de que Mare ¿Será es que una gran compatriota? chica. ¿Qué cosa? Ambos sabemos de que Mare es una gran chica con buenos sentimientos, muy linda energía. Aquí viene el... Entonces, O sea, ¿va a ser una guerra civil esto? No. Algo que hay que tener en claro, no es guerra. Con Miguel sucedió algo parecido y desde un principio acordamos de que él no tiene nada que ver conmigo como yo con él. Entonces, cada uno hace lo suyo. Me consta. Y es realmente tu relación con esa persona. O sea, no hay guerra. Pero hay él dice que amistad tiene que ver siempre. todo contigo porque ha usado las cosas que dejaste y que le han ¿Cómo es servido eso? mucho. ¿Qué cosa es? No vayas, aún no sea Mi perfume, lo dejé el perfume. No hay perfume. Dejaste. Hay ¿Por qué no me hace la navaja? La navaja y tu tabaco. No, Boring. Si usted está yendo por María Emilia, está bien, mi hermano. Socio, espera, Tiene buen espera, gusto. Espera. Tiene buen Vos gusto. también, lo mismo te digo. Yo sí te tengo un regalo. Sobre Frederick, yo lo poco que conozco de él en mi país es que es muy buen tipo, es muy buena persona, pero al final de cuentas la que va a tener la decisión es Mare. ¿Qué será? Ya que veo que tal vez por el otro lado puede que sea una conversación triste la que acabas de tener, yo te quería hacer un regalo. No es de parte mía, es de parte del poder del amor. Y tú sabes que tú me enseñaste aquí que uno a veces tiene que analizar las cosas. Claro. Entonces te voy a plantear una situación. Ya. ¿Ok? Ok. Te lo voy a plantear. Un regalo en Y tú me dirás cuál Oye, es la ¿no conclusión. querés jugar el supongo? No supongo. Ah, es ya. que eso es lo que nosotros hacemos, analizar las cosas. A ver, tú estabas en la videollamada de la gala, ¿no? Donde te anunciaron que venías, Ujú. ¿verdad? Y te diste cuenta que me ganaste en votos. Ya. Como yo dije que tenía que ser tu regreso, ¿no? Ya. Y yo por eso te entrego el pin de líder de la casa. Yo soy una mujer demandante de cariño, es la realidad, o sea, no me lo voy a negar, o sea... Y no está mal, o sea, y él lo Tengo sabe, Venus él en ya te Leo, a mí me gustan conocía. las caricias, las afectivas. Sí, pero no me las toques. todo. Eh, pero él ya lo sabía. Él ya conoció esa Mare. Entonces, eso es lo que a mí me tiene confundida. Porque entonces viene y dice, no, que Mare hermosa, perfecta, divina, Mare en las entrevistas y todo. Y aquí, no, en tu intimidad y en la privacidad, yo lo sé porque yo estaba con vos. Yo decía, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, como que no había interés, no se miraba el interés. Y viene ahora y dice que sí. Yo digo que, o sea, no puedes crucificar al hombre, estamos claras, pues. Sí, eso sí, no, Y, pero... y tenés que, mediante vaya pasando el tiempo, o sea, estar atenta a todo lo que le hace, a cada pequeño detalle, e irte abriendo si lo vas sintiendo, porque recordad que aquí no hay mucho tiempo, pero sí darte tu lugar. O sea, tu corazón es lo más importante, vos sos importante, antes que nadie está vos.
primero vos, luego vos y por último vos. Siempre. No, yo por lo que tengo que entendido soy el favorito de la gente te quiere mucho y básicamente pues te ves bien, compadre, o sea, cuando Luis, conversas, Luis Sao, mucho gusto. ¿Te puedo decir Luis? Como tú quieras, dime. Gracias, Rey. Por mí no hay problema. Y más bien nada, o sea, por eso es que la gente te ha escogido y el poder del amor te escogió te puso el pin, ¿no? Sí. Básicamente por eso, lo que yo pienso. Sí, pero pucha. Te queda bien, te luce bien. Gracias, papi. Combina con mi outfit. La segunda Combina con mi reloj también. ¿Ya lo tuviste la primera semana? La primera semana. Sí, después lo añoré tanto, hermano. A ver, Andrés, algo que vengas diferente la primera vez que llegaste aquí. Buena pregunta esa. Yo No creo sé, que nada. o sea, vengo igual, Con la digamos. misma Solo que cizaña. como. Solo Con que. la misma cizaña. Obvio, eso no se va a perder, mi hermano. Esa es mi esencia, ese soy yo, eso es normal. Ay, no, ya no, Después estoy no tranqui. nos bastaba con uno, ahora otro. Oye, pero yo soy Sí, tranquilo. creo que sí. ¿Te has enterado? Que no, suene yo el gong en tranquilo, algún nada más a mí me momento quieres estar tirando. y se cierra la Abre casa. esa ¿no? broma. Ya no entra más nadie. Me imagino, me imagino. ¿Y No, quiénes pues, tienen pareja? Voy a pues, tener pareja. Espero estoy que con nos Gris. salve el público que te eligió, espero que nos salve la casa, Todo el ¿no? mundo. Mira, tiene tocando pareja. ese tema, tocando las parejas. Una pregunta, porque yo sé que Donda y Elizabeth siguen siendo novios. Tú y Melissa se reconciliaron. Sí, ¿Qué pasó? ella me pidió que fuera su novia. ¿Te lo pidió ella? Ella te fue. ¿Cómo te Bien, lo pidió? el poder femenino. Y viejo, yo No, recibí pues flores. el problema es que tocamos ciertos puntos ahí por lo que había pasado la semana pasada y yo también pensé y dejé un poco el orgullo atrás. Y dije, no, alegro, espérate, de verdad me interesas tú, quiero arreglar las cosas, pero quiero evitar que estos problemas pasen en el futuro, ¿Y ¿no? qué problemas eran los de las amigas de nuevo? No, el problema fue un baile que yo me puse a bailar, tú sabes cómo yo bailo. Y entonces la cámara poncha a Shirley haciendo así. Y Pero vos le estabas bailando. No, era para Shirley, tú sabes cómo es esto. Feliz bailando el swing. Entonces hacen un juego de cámara, que sé yo, que la vaina. Entonces Shirley estaba como que, cuando supuestamente estaba hablando con Sebastián. Supuestamente. ¿Y vos qué vas a Entonces, ¿Y tú qué vas a hacer? Papi, eso ya pasó la semana pasada, usted llegó tarde. ¿Pero qué hiciste entonces? Yo tranquilo. Y ella nerviosa. No, también tranquila. ¿ves? O sea, realmente hemos... Pero mi hermano, a ver, seamos honestos, seamos honestos. No, seamos honestos, es que esto lo deberían resolver los dos bailando, porque también bailan de aquí. Marica, no, es que yo se lo propuse, le dije, pero hagamos un performance. El live. Le dije, de minuto y medio a 2 minutos. simplemente le No, dije, es mucho, de un minuto. Simplemente le Sí, dije que no unos era 30 culpa segundos, pasos prohibidos, uno y un medio, minuto. lo va a tirar. Simplemente le dije que no era culpa mía que a su novia le gusten mis bailes. Ya fue eso. Más deberíamos hacer esa dinámica, pero es deberíamos que yo hacer no- que cada yo uno no- con una yo no chica. estoy viendo mal. No. Es que su tendrían novia. que ponerte a vos con Shirley y a él con Melissa y el que haga el mejor baile, Pero nosotros no, nos que- ponemos, nosotros Andrés, vamos a hacer si no público y participamos nosotros. todos es aburrido, que todos participemos. El Tú problema también me es contaste que- una vez que tú sabías bailar y que en cualquier momento destronabas a Renier. Y Bueno, me pues, acuerdo el problema clarito. fue- Pero el tema es que ahorita tienen ellos una discusión. Estaría ahí, correría sus brazos, pero no me puedo mentir porque hay otra parte de mí que está dañada. Ahorita lo que siento es así, tal cual. No te puedo explicar cómo se siente físicamente, se siente así. Hay una parte que está así como cuando lo miré a los ojos por primera vez y hay otra parte que no lo puede ni ver a los ojos. Se siente como una presión de aquí a acá todo el tiempo. Entonces, y hay una parte de mí que solo quiere tirarse a llorar. Eso es lo que siento, o sea, es como... A veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué me hiciste? O sea, si sientes todo eso, ¿por qué me hiciste tanto daño? Ese es el primer pensamiento que uno tiene. Porque todo ese daño es lo que hizo que yo me aleje. Lo que hizo que una parte... Yo antes te podía decir, estoy enamorada de Andrés Salvatierra. Ahora ya no sé cómo llamarlo. Ya no sé si estoy enamorado. Tal vez sí estoy, pero tengo demasiadas trabas encima. ¿A qué vino Andrés de nuevo al poder del amor? A María Emilia. Dale la bola que... Debemos A platicar. O sea, tu objetivo es Mari. Sí, a remediar toda la estupidez que hice. ¿Pudieron hablar mientras que vos estabas acá? Pudimos hablar muy poco, porque estaba bastante cortante. Entonces ahí cuando viene el dicho uno no sabe lo que tiene Estás hasta que lo haciendo el quiere, papel de hasta que no Y está ahí. por más cliché que suena, eso es cierto. Y aparte, no te imaginas las p que recibí en mi país. De parte de gente desconocida y lo que más me dolió fue ¿Qué te que- decían? ¿Por qué no ibas por ella? Y de parte también de mi familia. Pero mis acá amigos. te lo, escuché que acá Andrés- yo te lo Andrés, decía todo el Yo tiempo. escuché que hablaste con tus Yo mamás. tengo como una duda, o sea, una pequeña como duda, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver cuando te fuiste y al parecer no querías hablar con ella. O sea, Y sí, lo que pasa ya es que... ¿cómo fue que ya analizaste o meditaste estando ya en tu país y decir, sí la amo,
y quiero volver por ella? ¿O cómo fue es que pasó eso, no? Tú sabrás. El vuelo, en el vuelo. Lo que pasa, no. El vuelo. Montándose el avión. Como 15 horas ahí sentado con la avión. No, déjalo que hable porque es importante, ¿no? No, que Oye, fue... él le alteró y le pidió que sea novia. Le pidió para ser novia. ¿Qué cosas pasan en los aviones, eh? Sí. Es que mientras estaba haciendo maletas, o sea, fue como que Ahí fue. me entró ese dolor de no haber sacado todo lo que pensaba. Entonces ahí fue cuando escribí la carta, escribiendo todo lo que pensaba. Y después cuando me monté al avión, fue todavía más duro. O sea, no dejaba de estar emocionado por volver a mi país y ver a los míos, pero llegar a mi país y sentirme vacío, ¿me entendés? De pronto sí estaba con mi familia, de pronto sí estaba con mis amigos, y ahí es como que ya medio que le voy escribiendo a Mare a ver si me contestaba seco, cortante, y ahí me di cuenta de todo después de las peleas de la gente, de mi madre, no lo esperé mi madre, ¿me entendés? O sea, entonces Mara fue quien te hizo cambiar de opinión porque tú saliste de aquí como que no querías regresar. Y sí. Tú no querías regresar acá. No quería. Pero fue lo que sentí, lo que me hizo, se podría decir que cambiar de opinión. ¿Cómo te recibieron las chicas? Bien. En general. Bien. Lo normal, digamos. Claro. Lo normal. Ay, hola. Hola, ¿cómo estás? Digamos. Buenas. No, me fui mucho tiempo. Entonces, esas cosas. Y mi Clau? madre me dijo, sos un... Y Claudia no. No, claro, me recibió súper bien. Ah, no. No, mi mamá me reteó muy feo. Me reteó y me dijo, ¿cómo te vas a poner en ese plan de tu ego? Vos por pensar en vos, por ir a divertirte, por... Eso te iba a preguntar, yo escuché que hablaste con tus mamás, y la opinión de una mamá siempre pesa mucho en cuanto a una pareja. Mira, la primera, que es la más fuerte, ¿me entendés? La que me retea muy fuerte, me dijo de que tengo que cambiar, que tengo que dejar ese orgullo, que tengo que dejar de ser rencoroso, que eso no me va a llevar a para nada bien, y no solo en una relación, sino en la vida. Me dijo hasta que me parezco a mi padre, me dijo, y es como que, oye, ya cálmate, digamos. Y me dijo, es una buena chica, date cuenta de qué tipo de persona es, date cuenta de dónde viene, date la oportunidad. Y yo le dije, pero mamá, la oportunidad, o sea, es como que yo puedo conocer una parte de ella en el reality, digamos. Pero... ¿Quién? Yo puedo conocer una parte de ella en el reality, pero necesito conocerla en la vida. Y por eso fue incluso que le dije a ella en la carta, incluso me gustaría volver a ver. Pues chicas, una mañana bastante movida, regresos, amores, conexiones y rápidamente conflictos. Primero quiero empezar con Mariela. Mariela, llegaste con un detalle muy bonito hoy, Alejandro. ¿Cómo está esa mentalidad? Sabemos que llevaste una semana bastante fuerte, que muchos vaivén, que no sabías exactamente qué, pero hoy te veo como tranquila, aquí me voy. Sí, le he comentado a las chicas que vengo diferente el fin de semana desde que hablé con Alejandro en la pregala el sábado. Vengo pensando muy diferente. He caído en cuenta de muchas cosas. He estado con mis amigas ahí siempre. Yo sí soy de las que pregunto, ¿sabes? Con personas que quiero mucho y que a veces uno no se ve o no entiende las cosas, uno se encierra, ¿no? En su pensamiento. Sí, yo soy mucho de preguntar a personas que considero sabias y maduras. Entonces les pregunto, ¿cómo ven tal cosa? Porque a veces, como decís, uno se pone sin querer, pues ese pañuelo se tapa, no puede ver más allá. Y me he dado cuenta, y fíjate que no sé qué ha sido, pero hay algo que cambió en mí dentro. Hay algo que me he dado cuenta que he sido de alguna forma egoísta con Alejandro. He sido un poco... Mi actuar siempre ha sido, y también caí en cuenta de eso, que mi actuar siempre ha sido no desde el enojo, como el arrebato, el impulso, sino yo he actuado como he actuado desde la vulnerabilidad y el miedo. Claro. Nunca ha sido porque, y se lo dice Alejandro, yo quiero que hagas esto porque yo quiero que hagas eso. No, nunca ha sido esa intención. Es que de eso viene, o sea, ¿de qué tienes miedo exactamente? ¿Miedo a qué? Ese miedo, ¿qué es lo que te da? El que siempre le he dicho por la infidelidad que yo tuve, ese miedo a sufrir, a entregarlo y a que me hagan daño.
como me ha pasado. Es que yo creo que básicamente ese es todas tenemos eso dentro del corazón, no actuamos desde lo que nos ha pasado en el pasado y después dicen, no, que sí es tóxica. No somos tóxicas, señores, simplemente son reacciones, nos crearon, nos hicieron. Obvio. Y yo solo digo, La burra ponete no mis era zapatos arisca. para que... Vanessa, muy respira. No, y es muy fácil y me he dado cuenta también por afuera de que he caído como un poco pesada, pero yo siempre invito a que se pongan en mis zapatos para Claro, que vean por qué yo también. reacciono así. Entonces también siento que me dejé llevar, simplemente no pensé en Alejandro y me dejé llevar por mis sentimientos sin pensar en cómo él ha estado actuando, que ha estado ahí al pie de la bandera, dándole. Es que tú sabes, alguna vez alguien me dijo, una compañera de trabajo, que a veces es importante. A veces no queremos sentir las cosas porque nos sentimos mal de sentir, no sé, rabia, hasta incluso odio, pero si tú no lo llegas a aceptar, no hay manera de transformarlo. Tienes que aceptarlo, asumir, siento esto y lo siento y me vale. Y de ahí empiezas a decir, ¿sabes qué? Ya lo asumí, sí lo siento, ahora déjame ver cómo lo transformo. Y puedes transformar eso que tienes en algo positivo, en tomar decisiones, y la verdad que sí ayuda muchísimo. Sí, yo te lo digo, algo cambió en mí, me siento muy bien, quiero aprovechar el tiempo aquí, no quiero que mi pasado arruine el presente porque en todo caso también estoy arruinando mi futuro, no sé en realidad lo que vaya a pasar, pero yo hoy me siento bien, agradecida con la vida de estar aquí, de contar y tener con Alejandro el que esté ahí, siempre le pongo, cada vez que platico con él le pongo gracias por estar, porque perfectamente podría haber huido y es lo que él me reprocha a mí, que pasa algo y huís. Es lo que estoy acostumbrada a hacer y quiero dejar de hacer eso. Entonces... no le atribuyas los errores del pasado de otros a él. Y siempre porque se lo he dicho. tendemos a hacerlo. Nuestros errores del pasado se lo atribuimos a la persona nueva. Eres igual que lo del pasado. No lo Exacto, hagas. Me gusta esta nueva actitud, Mariela. Sigue por ahí. Esa cizaña es muy fuerte, mi hermano, cuando en realidad y lo único que hice, yo voy a votar por Andrea. El que quiera votar por Andrea, buenísimo. Mira, él también quiere sacar a Andrea. ¿Quiere sacar? Sí, son muy parecidos. ¿Qué te hizo? Sí, claro. Lo Se que le pasa, acercó lo que pasa, a espera, yo Blisado pues hoy, déjame en la hablar. gala. Lo que pasa es que igual yo siento de que no ha conectado realmente con alguien y ha estado así bastante tiempo. Entonces me gustaría ¿Vos que... crees que bastante tiempo sin conectar con alguien? ¿Cómo? ¿Vos crees que bastante tiempo sin conectar con alguien? Yo creo Porque, que o sea, sí. es como que ¿cuánto tiempo vamos a agarrar ahorita? Casi 3 meses, ¿no? Pero Y que ella no tiene conectó pareja. con Andrés. Pero ha tenido intentos. No Ella conectó. conectó con- ¿Cómo es eso? Ay, ¿Cómo Andrés, es eso? ¿cómo es? O sea, espérate, yo te voy a decir algo. Yo no hablo de conectar de enamorarse, pero ustedes conectaban. Claro. O sea, al principio fue Había como que química. ya, o sea, Había química, había química. Es que toda escoba nueva barre bien, ¿me entendés? Claro, o sea, cuando la empezaste a usar... Toda escoba súper nueva barre conectado. bien. Conectaste, o sea, no sé quién usó Andrés a quién, la Salvatierra. verdad. Si ella a mí o yo a ella. Mutuamente. Y ahí conectadísimos. Andrea era la escoba y Andrea Pero era el entonces, recolector. Andrea la escoba nueva barrió y después ya no. Ya como no era Es que nueva, ya no. ¿sabes qué? El tema es que no deja de ser una niña. No deja de ser una niña. Incluso cuando yo tenía conversaciones con ella, no podía conversar de muchas cosas, ¿me entendés? No sé, ¿vos llegaste a acercarte o no? No, en realidad nunca Ya. hablé mucho con Bueno, las Andrea. personas que se han llegado a acercar a Andrea saben de que no adelante. tienen muchos temas de conversación, no puedes conversar de muchas cosas con ella ni nada por el estilo. Y es más cuando... A mí me parece una chica muy divertida. Es que sí, digamos, pero es la diversión de la juventud, ¿me entendés? A personas como Eso es como mi exactamente lo edad, que ¿me decía entendés? Thor. ¿Sentís que Thor la no se edad de sentía ella conectado con ella influye y mucho? realmente no había tema de conversación porque Andrea tiene mucha energía y Thor ya es una persona mayor, con otros... Marica, ustedes dos van a ser los mejores amigos. Shirley, siento que nos perdimos. O sea, nos quedamos en una gala donde se te dio un detalle, parecía que todo iba bastante bien. Pasa el fin de semana, llegas vulnerable, llegas triste, hablando de que no te entiende. O sea, ¿qué está pasando ahora mismo en ti? Yo creo que el fin de semana es el problema. No debe existir. No Vámonos debe de corrido. existir, debería ir de corrido y no miren problemas. Nada, creo que no es novedad el carácter que tengo. Tengo un carácter bastante complicado y a veces me cuesta expresar lo que siento. Puedo estar sintiendo algo por alguien, pero hago todo lo contrario. O sea, como si no lo sintiera. ¿Me entiendes? Sí, claro, total. Pero solo yo sé lo que siento. Entonces, arruino las cosas y cuando las arruino, recién me doy cuenta de lo que estaba sintiendo. Que no era por ahí. Ajá. Entonces,
Por eso es que estuve triste, porque de hecho hablamos, me dijo un par de cosas que sí me dolieron, yo también le dije bastantes cosas que no eran las indicadas. Y bueno, le pedí disculpas porque sentí que debía hacerlo y se las pedí de corazón porque es así, no por arreglar algo y quedar bien, no. Entonces, hoy como que vino, hablamos, cómo me sentía, me preguntó. Y sí exploté en un momento porque me hizo sentir como si yo no sintiera nada por él o que yo no tengo sentimientos para nadie. Y no es así. O sea, el hecho de que yo no demuestre amor no significa que yo no sienta. Pues bueno, yo creo que es momento de hacer conexión a casa de los chicos. Por favor, poder del amor. Chicos. Hola, chicas. Buenas. Hola, Vanessa. Ah, ya están reunidos. Estaban Sí, esperando reunidos este ya. momento. Es que estábamos conversando, Vanessa. No escuchamos nada. Ok, bueno, nada, en estos momentos estamos platicando precisamente con Shirley de muchas cosas Ah, ¿de que verdad? pasaron Creo que esta estamos al mañana tanto. y queríamos preguntarle a Sebas. Está al lado mío. Sebas, ¿en qué terminó o qué ha pasado por tu cabeza? Shirley expresó aquí que fue muy sincera contigo, te pidió disculpas, ella siente que tú no quieres dar marcha atrás o así ella lo tomó. Que la embarró. Quiero dice. saber si a lo mejor fue una falta de comunicación o qué está pasando en tu cabeza. Que la embarró, dice. La pregunta es cómo la embarraron. Ajá. Te la embarró. ¿La embarraste? La embarró. ¿Cómo la embarraron? extrañábamos, Andrés. ¿De qué manera lo embarraron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Dónde lo Sebas, hicieron? le pregunté a Sebas. Hola. Cállate. Que sí creo que en definitiva ha habido falta de comunicación. ¿Por qué estás pálido? Y en un momento fue intensa la falta de comunicación de parte y parte. Y pues yo básicamente lo que le dije es que no quiero verla triste y que sí podemos ser amigos. O sea, tú ya la relación como pareja es una pausa y son amigos. A la friendzone. Es que siento que no se había formalizado como tal la relación. Estábamos estando muy cercanos. Y pues ahorita creo que diría que utilizaría unas palabras que dijo ella alguna vez, las cosas se enfriaron. Yo sigo sin entenderlo. Sí, es que hay mucho. Es que hay mucha cancha en gris. Exactamente, entonces, ¿qué? Conclusión directa, con palabras concretas. Dígalo, papi. ¡Hablen claro! Suéltelo. Muchas vueltas siempre, muchas palabras. Pues somos amigos, ¿no? Conciso. O no puede ser amiga mía. O sea, se enfrió, ¿por qué se enfrió? O sea, ahora no están en amigos con derechos, solamente amigos, ¿qué? Se enfrió de un día a otro. De un día a otro se enfrió. Vuelve a dar la relación. ¿Por qué? enfrió? ¿Por qué no le crees a Shirley? Una relación ¿Segura humana. que de un día a otro? No sé, te pregunto. Ha sido un cúmulo de cosas, tú lo sabes. Eso es muy diferente. Bueno, ha sido una suma de muchas cosas y no fue un día para otro, sino que fue una suma... Para ti, pero para mí no fue así. Y lo sabes perfectamente porque ya te lo había dicho. Y también te dije que pensaras bien las cosas. Y obviamente somos amigos porque siempre hemos sido amigos, no hay un título. Obviamente que no lo hay, pero sí teníamos algo y lo sabes. Entonces, si hay problemas y a la primera te vas, está bien. Yo me quedo con que me disculpé y estoy tranquila. Dije lo que sentía y me siento tranquila. Si tú sigues en tu posición de que cometiste error tras error, es porque en realidad nunca fue tan fuerte lo que sentiste por mí y ya. Y lo voy a entender. Pero no por cualquier cosa simplemente vas a decir, ay, se enfrió, o es un tumulto de cosas acumuladas. Como te dije, si fueron un montón de cosas acumuladas que tú sentiste, te lo dije, me lo hubieses dicho porque de repente de pronto yo no me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Pero baby, son cosas de sentido común. Bueno, yo no las veo así. Yo no las veo así. Y ya. Y no se trata de que no sienta realmente fuerte para mí, qué pena si me enredo, pero sí ha sido fuerte, sino que simplemente te dije que en estos momentos quiero priorizar sobre mí y necesito quererme. O sea, es muy importante también uno darse el valor como persona y en eso diferimos, Shirley,
Sí, pero yo no te lo estoy quitando y estás poniéndome a mí en un plan como que yo te estoy tratando mal, Eso te lo hago estás sentir diciendo tú. mal. Por eso te dije, anda, pon tu denuncia, Yo no te he dicho, sarcásticamente. no te he dicho O nada. sea, yo jamás te he hecho sentir mal. Y Yo- si o lo sea, que yo hice este tampoco fin de entendí eso semana que- diciéndote varias cosas concretas, o sea, feas, me disculpé. Pero si yo en ocasiones he reaccionado como que, no sé, indirectamente mal, yo no me he dado cuenta. O sea, no lo he hecho a propósito ni con ganas de hacer sentir mal a nadie, porque no me gusta eso. Entonces, ¿con qué intención uno trata mal a la persona que No quiere? me di cuenta, ya te lo dije, te lo he repetido 1.000.000 de veces y sigues en el mismo tema y en tu terquedad. Bueno, yo lo que puedo decirte Terco. es que mutuamente, yo te dije, te pido disculpas también si en algún Mira, momento Seba, si tú eres feliz estando lejos de la persona que en realidad quieres, es problema tuyo. la que es feliz estando lejos de la persona que uno listo. quiere eres tú, porque tú eres feliz en No, esas. porque yo te estoy diciendo lo que siento, te estoy pidiendo eres disculpas, te feliz estoy aclarando estando las lejos de cosas mí. y tú sigues con lo mismo. Entonces, yo tampoco te voy a estar rogando. Si tú no quieres, no quieres. Y punto. No tienes que hacerlo, Pero no me tranquila tienes que me rogar. quedo con lo que ya te dije y con mis sentimientos. Así me quedo tranquila. Si tú quieres seguir en lo mismo, yo no puedo hacer nada. Yo soy el hombre que tú querías en estos momentos. No querías un hombre despectivo, displicente y que todo le importara un pues ahorita soy así. Sebastián Chile está diciendo que sí y te pidió perdón y está diciendo que pienses las cosas. Te pregunto a ti, ¿qué quieres tú? ¿Quieres realmente respirar y realmente quieres con Shirley, pero a lo mejor ahora mismo tienen un conflicto? ¿Qué quieres? Yo quiero darme valor como persona y como hombre Ve en a estos respirar. momentos. Y quiero estar súper tranquilo, quisiera, porque pues no es lo que uno quiera, pero sí quisiera, anhelaría que tú no estés triste, que podamos ser amigos como lo hemos venido siendo. ¿Y si se da lo que se dé? Y pues las cosas en este momento no estamos en la misma sintonía. Porque vos querés algo serio y una relación y ella quiere ser amigos con derecho, algo así entendí. Puede ser. ¿No hay otra razón aquí que estamos realmente perdidos un poco? Yo no lo entiendo, la verdad. Algo que haya pasado. Lo que yo entendí, lo poco contexto No que estamos tengo, en la misma sintonía. Lo poco que entendí es que Sebastián quiere una relación seria. No, o sea, básicamente lo que pasa es que en estos momentos, como seres humanos, como personas, no estamos en la misma sintonía para tener algo más que una amistad con derechos o que tratar de construir una relación. ¿O me equivoco, Shir? La relación más forzada del reality realmente, porque ella al ver que se estaba quedando sola, tuvo pues que agotar su último recurso, que era Sebastián. Lo que pasó es que Sebastián como que se vio unos capítulos anteriores donde ella habla de su gusto por Renier y sobre ciertas cosas que son evidentes y pues tú sabes que a los hombres no les gustan esas cosas. Entonces pues estaba en todo su derecho de hacerle algún tipo de reclamo o algún, pues no sé, pues sí, reclamarle y decirle, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y yo hablé con Sebastián y le dije, mira, tu chica lo único que hace es decir que le encanta a mi chico y que le encanta cómo baila y aparte que quería un cuarto rojo con él porque tenía muchas cosas que aclarar con él. Entonces, amigo, date cuenta, te están usando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trató Bolivia? ¿Cómo te trata Turquía? Súper bien, te prometo que súper bien. Bolivia siempre llenándome de energía. Yo lo he dicho y lo diría siempre de que al lugar que siempre iría a relajarme y estar feliz y estar tranquilo sería mi país. La gente me recibió, no te imaginas cómo. La gente de la tienda se salían las señoras y me abrazaban como si fuera su hijo. Mi madre le tiró una sorpresa que casi se me fue la mano, se sorprendió, casi se me desmaya. Y conversaciones también duras con mi mamá, poniéndola en contexto de todo lo que había vivido, de todo lo que había sentido. También regañadas fuertísimo de parte de ella, de mis amigos. Y bueno, aquí estoy de vuelta. Te vimos llegar decidido directo a Mare. Es que esa es la única razón por la que volví. No hay ninguna otra. Yo quiero ahora preguntarle a Mare. Mare, regresó Andrés. No sé si quiero vomitar, si tengo gases o si tengo un hueco, un vacío en el estómago, no sé, la verdad, ¿qué te puedo decir? Si O sea, son no- gases, pobre Mariela. No sabía si estaba haciendo cosas, no sabía si estaba brava, si estaba triste, si quería llorar, si estaba feliz. O sea, de verdad no sé cómo poner en palabras lo que siento. Pero sé que hay muchas heridas que solo pueden cerrar con respuestas. Sé que hay muchas cosas que yo elegí poner en segundo plano por mi bien
por mi tranquilidad en el momento en el que se fue y mantener una amistad o una cordialidad con él. Sé que hay cosas que me ha dicho por mensajes, pero que para serte sincera, no creí en su momento, porque una cosa es que te digan algo por mensaje y otra cosa es ver a la persona a los ojos. Hay cosas que he sentido igual en este tiempo que... ¿Y dónde queda Frederick? Que me hacen cuestionarme muchas cosas. Sé que, en el fondo sé que si él está aquí es porque obviamente... Porque el público votó. Por mí, porque el público votó por él. Me topé con una mare cortante, bastante cerrada, como con una barrera. O sea, es un poco duro, pero me imaginé que iba a ser así porque la dejé sola, me despedí de muy mala manera, no le expresé mis sentimientos en ningún momento y de un momento a otro aparezco y vengo decidido. Entonces, yo creo que eso va a tomar bastante tiempo para que ella vuelva quizá a reavivar ese sentimiento y a confiar en mí. Muy bien, chicos, este fin de semana Edgar y Claudia tuvieron un viaje muy bonito. ¿Les parece si vemos qué pasó? Ponle play. This is Avant! Vuelve mi paisano Andrés. Así es. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Esta semana la Casa del Poder del Amor estallará, se quemará. No, mentira. No Yo creo. pienso que no. Yo pienso, bueno, de parte de la Casa de los Hombres. Ay, me está tocando. Yo pienso que los hombres vamos a ser lo suficientemente maduros Esa palabra, déjame decirte para que los que hombres no haya no tanta la pelea. conocen. Para que no haya tanta pelea y conflicto, vamos a como que a pichar, vamos a evitar. De que hayan sus roces, sí. De que haya sus comentarios, pues sí. Pero no va a haber ese tipo de pelea. Pero ustedes, digamos, dentro de la casa, los chicos han hablado algo. En realidad no. Como para... En realidad no hemos dicho nada. Es como que, pues está bien, vuelve. Pero ahora ustedes tienen que tener miedo. Andrés tuvo 300.000 votos. Andrea tuvo 350. O sea, un poquito más O sea, y nos blindan la casa. ¿tú crees que es probable Que las que- últimas 2 semanas que la última gala, o sea, por lo menos las galas que vienen, la blinda Andrés? Sí. Ah, pero tú es diferente. El tuyo es. debes así. ¿Cuál es tu pareja favorita dentro de la Casa del Poder del Amor? Esta. Pues, aparte de nosotros, obvio. Me gusta mucho la de Alejandro y Mayra. Ay, yo iba a decir la misma, me la robaste.
gustó el viaje. Mi primer viaje, by the way. So, Mi segundo. Ups. me alegró Un saludo, mucho. Teodoro. Nada más. Me alegro mucho que así contigo. Gracias. Gracias, de verdad, porque, o sea, igual a Andreina, ¿no? Que como que tuvo la iniciativa de regalarnos el viaje y creo que va a ser súper sentador para nosotros, ya que te estoy conociendo. Te portas mal, ya sabes. Amor, amor, nunca nos dejes en este mundo falso. Amor, amor, no nos separes en este mundo falso. Viva nuestro amor. O sea, no hubo besito, Claudia. Se hizo de rogar. Pues los que no le ¿No negó. hubo besito? Hubo beso, pero a la cámara. A la cámara nada más. O sea, frente a Cuéntame. cámara no, pero cuando se apagaban las cámaras. ¡Ay, qué! ¿Cómo, Edgar? Cuenta tú entonces, que Claudia no me quiere Se dar hace la información. difícil. Para que vean que piña es difícil. Qué poco Porque a la caballero de tu cámara no parte. quieren dar amor y por atrás sí. Mentira, sí hubo beso en la cámara. ¿Por qué te Cuando me negabas levantó, tanto al por beso? ejemplo, sí. Yo vi varios. Ajá, sí hubo. Yo vi como una Pero- un Matrix ahí de Como momento. 8 o 3 besos. Pero ¿Cómo como diría van? mi tío Daddy Yankee, con calma. Con calma, Edgar, ¿cómo te sientes? Me siento muy contento de que haya sido con ella el viaje, bien alegre, bien entusiasmado por lo que va a venir. Canalla. Estoy bien contento, de verdad, estoy en una buena posición. Y bueno, yo creo que la primera vez, todo lo que ha pasado, a pesar de que dije que sí, que es un nuevo comienzo y todo, para mí es todo un reto porque soy una persona que le cuesta mucho olvidar, la verdad. Entonces, hay cosas que me frenan y sé que me van a seguir frenando y se lo dije. Yo soy súper sincera, súper clara y me va a costar seguir avanzando. Bueno, pues vamos a ver los comentarios del público, que saben que siempre nos llenan de energía, de cosas bonitas. Así que están listos para saber qué dice nuestro público del poder del amor. No. Sí. Vamos a ver. Milagros dice, y es que la amistad de estos dos es uff. Este grupo que se está armando de Mare, Meli, Jessica, Clau y tal vez Andreina, me encanta. ¿Viste cómo se paran los grupos? Suicide Squad. Suicide Squad. Suicide Squad. El escuadrón Contra suicida. la chica superpoderosa. Milagros. Gracias, Milagros. Gracias, Milagros. Milagros. Jasmine Calderón dice, qué lindo es Frederick, risueño, Frederick. comprensible, sincero. Aparte tiene una voz y una sonrisa hermosa. Emojis de ojitos de corazón. Gracias. Frederick. Yes, man. Jazmín Calderón. Brian Guzmán, necesito tener la madurez de Mariela, la frontalidad de Jessica, el sentido de humor de Claudia, las ocurrencias de Melissa, el pegue sex appeal de Miguel y el léxico de Sebastián. Saludos desde Ecuador. Gracias, Brian. Gracias, Gracias, Brian. Guzmán. Brian. Gran tipo. Soy más que un acento y un léxico, Brian. Soy más con sex appeal. Soy más que una ocurrencia. Kevin Palacios, Piña y Diabla, una gran amistad, las mejores conversaciones. Saludo desde Ecuador. Wow. Diana Cedeño, todos critican a Miguel, pero en realidad nadie sabe qué es lo que le está pasando. Te seguiré apoyando, Miguel. Emoji de corazón. Ni él mismo sabe. Gracias, Diana. Bexi, Sebastián, qué lindo, buen amigo, mis respetos. La buena Bexi. Se sabe, pareciera que la buena. Catherine dice, yo adoro a Mare. Saludos desde Italia. Ay, Catherine, gracias. Besos. Gracias. Besos a Italia.
Jenny Palacios, vamos Andreina, que tú vas a ganar esto, aunque les duela algunitos. Gracias, Jenny Palacios. Algunitos, qué bonito. Jenny. Ese algunitos tiene tanto veneno que me encanta. Tampoco tiene likes. Cizañas. Yo solo veo el programa por la bella Shirley y el papacito de Sebastián. Ellos sí son reales. Bella Shirley, sí. Eso Sebastián, creo que hace sí. media hora. Eso porque en su país no hay más nada que ver en la televisión. Oh, Renier. Gracias, Jota. Está venenoso, Renier. Sí, ¿qué está pasando? Jay Bayer in the house. Jay Bayer, Jay ajá, tiene Bayer. nombre reto. Bayer. Dora Giraldo, maravillosos, Melissa y Renier, nos reímos mucho. De nada, querida Dora Giraldo, un saludo muy especial para ti. Me gusta solamente, pero bueno. Uno es suficiente para mí. Ese fue el mío. Amo que se hayan reconciliado Mariales. Ruth dice, y Nancy Escobar, ¿qué más puedo pedir de Mariales? Son hermosos. Eso. Ay, gracias, Ruth. Saludos a Ah, Nancy. de los comentarios más sinceros. ¿Escuchaste, Mariela? Ya no te enojes conmigo. No, ya no, nunca más. Bueno, no sé. No digas eso, que se aprovechan. Se aprovechan cuando le das oportunidad. Pórtate bien, por favor. Gracias. No la pocosees más, por favor. Siempre. No te hagas al gil. Muy bien, pues quiero agradecer al público siempre por dejar los mensajitos, el cariño, el amor, y les recuerdo que voten entrando a www.elpoderdelamor.tv para elegir a su favorito, y también se pueden registrar si quieren estar aquí porque aún están a tiempo en la misma página www.elpoderdelamor.tv. Chicos, yo me despido y tienen que continuar aquí, así que nos vemos al ratito. Nos vemos. Luca, vámonos. Hagamos el caso que tenemos un ramo de donas. No, vamos a organizar algo bueno. Como si fuese que tenemos un ramo de donas lindo, eso va a estar en el columpio y va a tener otro que va a decir esto. Y le va a mandar al tercer punto, que es, o sea, el tercer destino va a decir en el dorso de dónde se congela, dónde todo se congela, dónde todo se congela. Pero no, discúlpame. Lo que pasa es que de la entrada, que se va a topar eso, claro, vos la vas a mandar directo al columpio y después la vas a hacer retroceder. Correcto. Correcto. El tema es de que podrías aprovechar el columpio. O sea, es que la casa, viste, que no es tampoco una mansión, ¿no? Correcto. Entonces, posiblemente, disculpa que te tenga que cambiar las cosas, pero posiblemente la siguiente parada sea lo de la heladera, y después de la heladera puedes tirarla, no sé, a donde está la chimenea, a la chimenea. Y de la chimenea, Y de la a la chimenea sala, a la y de sala. la sala al gaseo, y del gaseo una opción a igual. donde botamos, y donde botamos a la piscina. No, la idea sería bien romántico que sea en Míconos. Y Lo que te bueno es que escondas. en Míconos es. Y que te escondas. O sea, le llaman ahora Bodrum. Ese es el nuevo nombre. Ya. Yo digo que lo tapes con la flor. ¿Qué? Con la flor, quedaría súper lindo. Sí, yo también creo que esa es la Todo esto lo dejamos acá. No siento lo que sentía antes por él. ¿Viste que eres una yagüita? Dime qué me quieres decir. Que yo he visto personas que yo he apoyado, he defendido en su momento, me han jugado mal. Aquí estoy solo y cada uno está solo. Uno realmente no tiene amigos acá. Sebas, yo te dije desde el principio, yo soy súper orgullosa, yo no soy de las personas que perdona y se queda, ¿me entiendes? Me dijiste ayer que te rinda. No, la que le lleva rindiendo un montón aquí es a ti. El día domingo llegué a un restaurante que también estabas con la diabla. Estamos teniendo problemas, pero los podemos solucionar, no te da la gana, qué raro. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres. Todo el mundo lo sabe. Me cerró tantas veces la puerta que de alguna manera es como que todo el calor que había lo dejaron enfriar y ahora está totalmente frío. Sí, realmente él dijo que votaran por Elizabeth. O sea, yo no sé de dónde se sacó eso, lo inventó, o él pensó que le iban a hacer caso. ¿Esa idea se te ocurrió a ti o hay algo por abajo? Me dijiste, yo ni me meto contigo, yo ni hablo de ti, yo no tengo nene ni contra tuyo. Eso es música para mí, Mare.
De las 19 personas, qué raro que 15 piensen igual que yo y 3 no. ¿El problema es de ellos o mío? Creo que los comentarios siempre influyen porque te meten ideas, pensamientos que son ajenos y no son tuyos. Lo que me rayó es que Donday venga y me diga eso de que yo estoy armando una relación falsa con María Emilia, cuando en realidad de la persona que uno puede sospechar es de él porque el tipo ha mantenido una relación falsa. Es jugar muy sucio, güey, muy sucio. Y yo jamás me metí con ella.